hasta aquí, hasta aquí. Yo creo que lo importante, no, más que presentarme yo, que todo el mundo puede intentar buscar por redes, no currículum y demás, es que entremos en contenido, así que les cedo la palabra a, si se quieren presentar, ¿no? Y ahora a Albert y a Ainhoa. ¿Me presento yo? Bueno, me presento, soy Albert Feliu. Bueno, antes de nada agradecer la oportunidad, gracias Jordi y gracias a todas las personas que habéis acudido hoy. Esperemos que sea de interés para todas y para todos. Y nada, con esta idea de facilitar información basada en la evidencia científica también, orientada a reducir el dolor y mejorar la calidad de vida de personas que lo padecen, ¿no? Entonces, nada, me presento muy breve. Yo soy psicólogo y biólogo también. Soy profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y soy miembro también de un grupo de investigación especializado en terapia psicológica para el dolor crónico y la fibromialgia, el grupo se llama Ágora. Nada, pues muchas gracias y cedo el turno ahora de presentación a Ainhoa. Muchas gracias. Discúlpame, Ainhoa, porque como sé que Albert no lo dirá, Albert es un monstruo en investigación, ¿vale? Él no lo dirá, pero evidentemente es doctor de hace muchísimos años Sí, y bueno, con una calidad a nivel de investigación brutal, ¿vale? Simplemente quería hacer el apunte. Está bien, Maite, esos apuntes son necesarios, me parecen muy bien. Porque tengo buenos compañeros de trabajo, ¿no? Entonces ahí todo el mundo ayuda. Qué bien, Albert. Hombre, ¿verdad? Adelante, Ainhoa. Soy Ainhoa, tengo fibromialgia como ya habéis comentado y gracias porque me gusta la oportunidad de poder estar aquí, poder comentar sobre el dolor y sobre todo aportar esa información desde el punto de vista de una persona con la enfermedad y lo que de verdad ha sido para mí poder saber toda la información sobre por qué me duele algo que puedo hacer y cosas que en el día a día pueden parecer muy básicas y que deberíamos conocer, pero no es así. La mayoría de las personas estamos rodeadas de dolor o tenemos dolor o conocemos a alguien que lo tenga, pero pese a ello no conocemos por qué nos duele algo, qué podemos hacer y que es posible que, aunque tengas dolor crónico ahora, este dolor no sea para toda la vida. Le agradezco la oportunidad de estar aquí y poder hablar desde mi punto de vista. Qué bien. Pues bueno, audiencia, me parece que nos espera un ratito maravilloso de ciencia, conocimiento y compartir experiencia con estas tres personas a las que estoy tan agradecido. Así que, siguiendo un poco el protocolo que llevan en Inglaterra, le voy a pedir a Ainhoa y a Albert que apaguen sus cámaras para que Maite pueda tener toda su presencia. Bueno, iba a decir, antes de que se vayan, pero Ainhoa siempre es muy rápida, decir que intentaré hacer la presentación, intentaré a ver si puedo en 30 minutos, ¿vale? 35, Ainhoa ya ríe, porque sabe que siempre me alargo un poco más. No he dicho nada, ¿eh? Intentaré acortar, ¿vale? Ceñirme a estos 30 minutos, porque creo que la riqueza de, ¿no?, de poder luego contestar a todas las preguntas y sobre todo que Ainhoa también tenga espacio, ¿no?, para poder expresar, porque es una persona experta, ¿eh? Yo intentaré no utilizar ya la palabra paciente, porque hace tiempo que no me gusta. Utilizamos persona, ¿no? Y en este caso pues podemos hablar de personas con fibromialgia, ¿no?, o con una determinada enfermedad, pero creo que es importante que empecemos, ¿no?, que son personas, ¿no? Ese paciente quizá creo que ya está un poco anticuado. Y Ainhoa es una gran persona experta en no solo, evidentemente, en su enfermedad porque la sufre, sino en todo el abordaje y sobre todo en educación y neurociencia del dolor. O sea que creo que su testimonio también será muy importante. Otro día, Maite, te dejo a ti las presentaciones, ¿eh? Muy bien. Pues nada, Albert y Ainhoa, en media horita o cuando Maite finalice, volvemos a entrar todos. Maite, yo me voy a quedar ahí en un rinconcito, ¿vale? Por si necesitas cualquier cosa y a partir de ahí la pantalla es tuya y adelante y gracias por todo ya de antemano. Ganas de escucharte. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ello, a ver si... Vale, ¿podéis ver la presentación ¿sí? ¿En pantalla completa? Sí, perfecto, ¿sí? Maite. Vale, ¿y si paso también? También, y veo perfectamente cómo va discurriendo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Pues bueno, hemos titulado esta presentación Fibromialgia, Educación en Neurociencia del Dolor, que como he visto caras ya conocidas, pues algunas ya sabréis de qué va hasta la educación en neurociencia del dolor, que es muy importante. Y luego esta parte de ejercicio terapéutico y también naturaleza.
me salto ya a mi propia presentación, como digo, el currículum está extensamente compartido por redes y demás, o sea que vamos al grano. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Brevemente lo que es la fibromialgia, este abordaje multicomponente, sobre todo la parte de educación y neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico, en segundo lugar, que no entraré, que es terapia cognitivo-conductual y mindfulness, porque este es el abordaje que realizo en el Hospital Vall d'Hebron, y hablaremos de esta terapia en la naturaleza y de qué son estos grupos, tanto de Fibrocamina como Sim Project, que nos unen tanto a Ainhoa como a Albert Feliu. Fibromialgia, pues sabemos que es dolor musculoesquelético crónico, va acompañado de rigidez, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, problemas cognitivos. Es una enfermedad compleja y esa complejidad también ha llevado a tener unos criterios diagnósticos que no siempre han estado bien establecidos a lo largo de la historia, y esto ha generado muchas divergencias, tanto a nivel asistencial para poder hacer un buen diagnóstico, como a nivel de investigación. Como no ha habido ese diagnóstico unánime, pues a nivel de investigación pues también ha habido esas deficiencias. La prevalencia también es muy dispar. Aquí os he puesto una de un autor, pero la verdad es que también varía mucho en función de los autores que cojamos. Fijaros que la prevalencia global es este 2,10% y el sexo femenino un 66%. Aunque hoy no es el día de hablar de este tema, pero simplemente apuntar que aunque se ha asociado y sigue siendo, ¿no?, prevalente que la fibromialgia afecte a las mujeres, hay estudios que apuntan que a lo mejor esto no es una enfermedad solo de mujeres, sino que simplemente los hombres están infradiagnosticados. Un poco por esa cultura de que el hombre no llora, ¿no?, que afortunadamente esto ya está cambiando, pero los que somos de mi generación pues aún no hemos vivido, ¿no?, que el hombre pues no se queja, ¿no? Y como la fibromialgia también ha estado muy asociada a esos trastornos más mentales, ¿no?, psiquiátricos, que se remontan desde siglos atrás, pues es como que el hombre no podía decir, ¿no?, que tenía dolor, o que para diagnosticarse de fibromialgia era como ser menos. Y a lo mejor se apunta a que podía ser el por qué hoy en día se sigue diagnosticando más en mujeres. Pero que todas las teorías que hay alrededor de que solo afecta a mujeres o a la gran mayoría de mujeres podría no ser cierta. Aunque son teorías, son estudios y falta muchísimo por investigar, pero simplemente quiero hacer el apunte. Como ahora también estamos con Carlas, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer, y reivindicar pues el papel de la mujer y sobre todo este papel de medicina, ¿no?, que no se ha realizado en acorde al sexo femenino, sino que todo es al masculino y se ha abandonado, pues quería hacer el apunte, aunque no es el tema de esta ponencia. En cuanto a etiopatogenia hay muchísima, pero la que está más establecida es que sea un síndrome de sensibilización central en el cual se engloban muchísimos otros síndromes. Síndrome de fatiga crónica, colon irritable, cefalea, migraña, el de piernas inquietas. Cada uno requiere más investigación, pero de momento la teoría más consensuada a nivel de investigación es que sean síndromes de sensibilización central. No entraré más a ello para entrar de lleno a este abordaje multicomponente. Es evidente que hoy en día, desgraciadamente, no existe un tratamiento curativo para la fibromialgia y lo que se utilizan son estrategias tanto farmacológicas, sobre todo no farmacológicas. Aquí he presentado las diferentes guías de práctica clínica a nivel internacional y la única que goza de mayor consenso unánime es el ejercicio aeróbico, el ejercicio terapéutico, el ejercicio pautado, y por eso hoy también vamos a hablar de ese ejercicio terapéutico. Sabemos que la medicación hoy en día ya está evidenciado, ¿no?, que no tiene la eficacia que tendría que tener, y ahí entra esa importancia de los abordajes no farmacológicos, y entro de lleno a la educación en neurociencia del dolor. La neurociencia del dolor es entender de dónde proviene el dolor, porque un gran perjuicio que han sufrido todas las personas con dolor crónico y especialmente con fibromialgia es que no han sido entendidas. No solo han sido entendidas, sino que incluso han sido degradadas a nivel de consulta, de que lo inventas, a lo mejor eres un poco quejita, está en tu cabeza, tienes que estar un poco más activa. ¿Por qué ha habido esa incomprensión? Porque tienen un dolor que hoy en día no se puede objetivar con una prueba. Van a hacerse pruebas y
allí parece que no hay nada, las pruebas salen bien. Y como las pruebas salen bien, se dice, todo está bien. Y no es verdad, no todo está bien. El tejido puede estar bien, puede ser que no haya una lesión objetivable con las pruebas diagnósticas que tenemos actualmente, pero el dolor siempre es real. Y esto es lo que nos explica la neurociencia. Esto, la neurociencia ya lo sabe desde hace más de 20 años. El único problema es que siempre se tarda, aquello que se investiga, tarda muchísimos años en pasar en la práctica clínica. Tardan estos 20, 30 años y yo creo que estamos ya en ese punto en que ya han pasado suficientemente años de que la ciencia, la neurociencia ya sabe cómo funciona el dolor y ahora es un momento de aplicarlo realmente y que llegue a todos los profesionales sanitarios, porque es un vocabulario que deberíamos hablar absolutamente todos si queremos hacer un correcto abordaje del que sea, de fisioterapia, psicológico, farmacológico, el que sea, cualquier tratamiento, se deberían saber como mínimo muy bien las bases de la educación en neurociencia del dolor. Hoy hablaremos nada, una pincelada, porque es muy extenso, ¿vale? Simplemente para que luego cuando se abra el debate las personas sepan de lo que estamos hablando cuando decimos educación en neurociencia del dolor. El dolor hay que entender que es un mecanismo natural de protección. Se dice que es una opinión del cerebro. Nos avisa de un posible daño, de una posible amenaza, una posible pérdida a la integridad de los tejidos. No tiene por qué ser real la amenaza a los tejidos, el dolor siempre lo es. Y lo que nos ayuda al dolor es hacer esa conducta de evitación. Es decir, el dolor lo necesitamos para nuestra propia supervivencia y interviene esa parte de aprendizaje. Y está subrayado en negrita porque veis que es muy importante esta parte de aprendizaje. Y aquí os pongo este ejemplo, ¿no? Que los que conocéis ya sabéis que siempre me estrujo el dedo, que es que si yo tiro el dedo atrás, llega un punto en que yo ahora siento dolor, pero el dedo no me le ha pasado nada, no me he roto nada. Entonces, ¿por qué he sentido dolor? Porque a medida que yo tiraba el dedo atrás, los tejidos han avisado a mi cerebro, oye, que aquí hay una loca que te está estrujando el dedo, dile que pare, porque si no nos vamos a romper. Y ese dile que pare, ¿cómo me dice a mí que pare? Generando dolor. El dolor es el que me va a impedir, ¿no?, seguir tirando el dedo hacia atrás y romperme. Por eso el dolor lo necesitamos. Lo que pasa es que llega un punto que si ese dolor perdura más allá de lo que decimos del tiempo normal de curación, si deja de cumplir esa función de protección, de supervivencia, es cuando entramos en ese dolor crónico, en ese dolor persistente, que ya no es útil, ya no sirve para nuestra supervivencia y es el dolor que podemos intentar reeducarlo. ¿Por qué duele una hernia discal o una artrosis? ¿Está relacionado con la cantidad de daño? Es decir, ¿a mí me duele porque tengo, como se dice, ¿no?, un desgaste? No. Las hernias o los desgastes o los desgarros musculares no duelen por el hecho en sí de estar dañados o de estar desgastados. Duele porque nuestro cerebro interpreta que eso es peligroso para mí. Con lo cual, una asociación muy fácil y muy directa es: tengo dolor cervical, me hacen una prueba, me sale una hernia y nos dicen, tienes dolor cervical porque tienes una hernia. Y eso es falso. No te duele porque tengas una hernia. Te duele porque tu cerebro cree que esa hernia es peligrosa para ti. Claro, cuantos más hernias, cuanto mayor sea ese daño físico objetivable con pruebas, pues más probabilidades tenemos de que nuestro cerebro correctamente nos avise de que hay dolor. Pero no hay una asociación directa entre daño físico y dolor. No la hay. Podemos tener un gran daño físico y no tener dolor, o tener dolor, y aquí viene toda la parte de fibromialgia, sin daño físico. Y aunque no haya daño físico, el dolor sigue siendo exactamente igual de real. Yo, cuando he tirado el dedo hacia atrás, he sentido dolor, y ese dolor es real, pero no me he roto nada. Y otro ejemplo muy gráfico es lo que se llama el miembro fantasma. Las personas que tienen una mano o una pierna amputada sienten, perdona, que se me acaba la batería. Ya está. Pues sienten dolor en esa parte del cuerpo que no tienen. ¿Sí? Y ese dolor es exactamente igual de real, aunque no tengan esa parte del cuerpo. ¿Por qué?
porque hay esa representación que decimos, ¿no?, del cuerpo virtual en nuestro cerebro, que es donde realmente se genera el dolor. Pero ojo con pensar que lo que estoy insinuando es que nuestro dolor está en nuestra cabeza, o que es psicológico, o que uno se lo imagina, o que uno se lo inventa, porque no tiene nada que ver con esto. El cerebro hace muchísimas funciones, de hecho es nuestro jefe, ¿no? Es el que ordena todos los procesos fisiológicos que tiene en el cuerpo. Si yo estoy haciendo la digestión, pues el que dirá, ¿no?, qué jugos gástricos se tiene que hacer, o en el momento que estoy parpadeando. El sistema nervioso hace muchísimas funciones que son absolutamente inconscientes e involuntarias para mí. Yo no puedo, con mi voluntad, alterar, ¿no?, esas funciones. Pues el dolor estamos hablando de esa parte, no de la parte voluntaria, donde la persona puede decidir hacer una acción u otra. Y eso quiero recalcarlo porque no se malinterpreta. El dolor no está en vuestra cabeza, lo genera el cerebro, que es muy diferente. Porque cuando decimos que está en vuestra cabeza, uno tiende a pensar eso, ¿eh? Uy, me está diciendo que me lo imagino, que me autosugestiono, y no es verdad. Tenemos muchísimas áreas que están implicadas en ese procesamiento del dolor. No hay esa matriz, únicas áreas implicadas. Por eso no es posible intervenir, porque a lo mejor si fuera un área pequeñita dirías, mira, me interviene en el cerebro, ¿no?, me quitan esa parte y ya está. Pero no es posible porque están involucradas muchísimas áreas, y fijaros que hay esa dimensión sensorial, emocional, cognitiva, que están implicadas en que en un momento dado esa señal que llega al cerebro de dolor real o potencial, es decir, que haya un dolor real o que el cerebro, los tejidos crean que ahí puede haber un dolor, eso se transmite al cerebro y en función de muchos factores es cuando acaba determinando si genera dolor o no. Esta radiografía simplemente para echar resonancia, para que veáis, control arriba es persona que no tiene fibromialgia, persona con fibromialgia debajo, con un mismo estímulo, un estímulo táctil. Una persona con síndrome de sensibilización central se le activan más áreas. Esas áreas son anómalas, no son anómalas, son las áreas que a lo mejor a una persona con fibromialgia se le activarían si tuviera más estímulo que una simple caricia, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no puede servir como prueba diagnóstica porque no es único de las personas con fibromialgia. Hay otros síndromes que podrían causar con esa hiperactivación y además lo que es propiamente la sensibilización central, que hoy tampoco entraremos, pero la sensibilización central no es patológica en sí. Hay muchos procesos que cursan con sensibilización central y son normales. Hay esa hiperactivación porque es necesaria. Por eso luego la IASP, lo digo por si hay también algún profesional sanitario que se ha unido, ¿no?, pues para hablar con un término un poquito más científico, pues por eso la IASP ha sacado este nombre de dolor nociplástico, para diferenciarlo de lo que es la sensibilización central, porque la sensibilización central en sí no es patológica, ¿vale? No entraré más en este tema. Simplemente reafirmar la idea que tenemos nociceptores, tenemos receptores de nocividad, de posible daño, pero no hay receptores del dolor. En nuestro cuerpo no corre el dolor, no hay vías del dolor. Si cogemos libros de medicina encontraremos vías del dolor, o receptores del dolor, pues no existen, no hay, porque el dolor es algo que se genera en el cerebro. Se detecta la nocividad, el posible daño, eso se transmite a nivel de asta posterior, a nivel del cerebro, y ahí es donde se decide en función de muchísimos factores, que aquí veis algunos de ellos, son muchísimos: expectativas, creencias, factores cognitivos, memoria, sociedad, religión. Hay muchos factores que influyen todos a la vez para determinar si en ese preciso momento ese posible daño que reportan los tejidos, el cerebro acaba generando dolor. Enfatizar que no es psicológica, que no es emocional, que nosotros no somos las responsables de lo que decide nuestro cerebro y por eso no nos tenemos que culpabilizar. Las personas con fibromialgia o cualquier otro tipo de dolor crónico persistente nos han generado ellas mismas ese dolor. Es algo que genera el cerebro en función de muchísimos factores. Pero sí que tenemos esa capacidad que, fijaros, dice que las vías inhibitorias descendentes endógenas tienen el 60% más potencia que cualquier fármaco.
esas palabrejas que son vías que bajan e inhiben, tienen la capacidad de inhibir esa posible señal de daño real o potencial. Con lo cual, nuestro propio cuerpo endógeno significa que lo generamos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo tiene una potencia brutal. Y con este tipo de abordajes que vamos a hablar hoy, con educación en neurociencia del dolor, lo que estamos viendo hoy, terapia cognitivo-conductual, ejercicio terapéutico y mindfulness, hemos encontrado estos 4 componentes que ayudan a potenciar estas vías inhibitorias descendentes endógenas. Y es lo que intentamos hacer. Igual que hay estas vías descendentes, también hay vías facilitadoras descendentes, que amplían esa señal. Con lo cual, no tenemos que responsabilizarnos, no tenemos que autoculparnos, es una enfermedad que no hemos generado nosotras, pero sí que tenemos estrategias activas que podemos hacer. Aprender sobre nuestro problema, que en una pequeña parte lo estamos haciendo hoy. Ese ejercicio físico de forma progresiva, que también daremos una pequeña pincelada, y esta parte de establecer objetivos motivadores en tu vida. Pero no está tanto porque haya esa parte de tienes que ser feliz y verle la parte positiva de la vida, que siempre es mejor, siempre es mejor verle la parte positiva que no estar todo el día deprimido o verle la parte negativa. Pero por el hecho en sí de ser positivas, eso no va a ayudar. Lo que me va a ayudar a ser positiva es en crear lo que llamamos los contextos de seguridad. Tenemos que crear contextos de seguridad. Si yo estoy depresiva, estoy con pensamientos recurrentes, rumiativos, catastrofistas, no saldré de aquí, estoy muy mal, ahí estoy fomentando el crear ese contexto de amenaza. Y cuando estoy en contextos de amenaza, lo que hago es activar, o el cerebro activa ese programa del dolor, con lo cual me acaba generando más síntomas. Con todas estas estrategias lo que intentamos es buscar esas situaciones que a mí me generen seguridad. ¿Cuáles me generan seguridad? Pues las que me gustan. Que fijaros el fondo que tengo, ¿no? Yo soy amante de la naturaleza, que os hablaré también del tema de la naturaleza que tiene que ver con todo este abordaje, pero yo siempre digo, por favor, si a alguien no le gusta la naturaleza, que no vaya. Si no le gustan los bichos y no le gusta lo verde, pues que se vaya a pasear por Paseo de Gracia o por Colón, o sea, que se vaya a Urbanita. Es decir, por muy beneficioso que sea un escenario como puede ser la naturaleza, si algo no nos gusta, mi recomendación es no hacerlo, ¿de acuerdo? Pequeñas pautas de ejercicio físico. Fijaros que el primer que os había puesto es empezar por esa actividad física mínima. El ejercicio es muy necesario. Estar mucho tiempo descansando, ya sabéis la mayoría que esto no os ayuda, y tenemos que hacer esa pauta, esa programación gradual para que nuestro cerebro deje de pensar en clave de amenaza o de peligro, que es lo que os decía, ¿no? Si nos vamos a caminar o nos vamos a correr muchos kilómetros o muy seguido hacemos muchas actividades, mi cerebro puede interpretar que eso es amenazante para mí y generar dolor. Pensad que las personas con fibromialgia estáis más sensibilizadas, ¿no? O tenéis ese recorrido más fácil para que con un mínimo estímulo se encienda, se ponga en marcha ese programa del dolor. El ejercicio físico, yo os diría que cualquier actividad que hagáis, siempre tenemos que empezar por esa actividad mínima e ir incrementando poco a poco para que nuestro cerebro no considere que nos estamos pasando, ¿no? Que estamos en esa situación de amenaza, y le demos motivos para activar el programa del dolor. Con lo cual es importante estos pequeños incrementos, porque lo que queremos es no reducir la actividad para quedarnos ahí, sino reducir la actividad para hacer estos pequeños incrementos y cada vez ir progresando y cada vez ir mejorando más sin activar el programa, que eso significa pues que mis síntomas, ¿no? Van disminuyendo. Y por eso siempre decimos desde Fibrocamina, ¿no? que es paso a paso, que no es una carrera, sino que es un camino, y lo representamos con esta escalera de esa pauta que tenemos que hacer, esos pequeños incrementos, y que lo que queremos no está tanto la parte física, de tener una condición física súper buena, porque a lo mejor aquí luego hablaríamos más con un INEF, ¿no? Que nos haga un programa de ejercicio físico para mejorar nuestra capacidad aeróbica y nuestra fuerza muscular. No queremos tanto eso, sino que lo que estamos haciendo es actividad física para reeducar
a nuestro cerebro, para reeducar, que pueda entender que estamos en ese contexto de seguridad y que cada vez podemos hacer más cosas sin que sea necesario que nuestro cerebro active ese programa del dolor. Con lo cual es muy importante que no dejéis de hacer actividades. Cuanta más variedad, de equilibrio, de sitios diferentes, ahora con música, sin música, acompañada, sola, cuanta más variedad mejor, porque así no iremos limitando nuestro cerebro. Muchas veces lo que hace la persona con dolor es cada vez salir menos, moverse menos, salir menos porque se entiende, llega un punto que una persona está cansada, ¿no? Ya de estar explicando incluso a los propios familiares o amigos por qué hoy he podido ir a tomar un café o he podido ir a caminar X kilómetros y al día siguiente no puedo. Y una se cansa de tener que estar explicando y justificando porque un día sí y el otro no. Y se opta por dejar de salir, porque entiendo que es cansado, ¿no? Es fatigado tener que estar siempre dando explicaciones y que además no te entiendan o que, lo que es peor, puedan presuponer que lo estás utilizando como excusa porque ese día no te apetece salir, ¿no? Que eso aún me parece más grave. Con lo cual entiendo que una al final decida pues no salir. Pero eso juega en contra de nuestra propia enfermedad, porque cuanto menos hacemos, cuanto menos salimos, cuanto menos nos relacionamos, menos contexto variado de ese que os decía le estamos dando a nuestro cerebro. Cuanto más reduzcamos, nuestro cerebro con un mínimo estímulo más genera dolor, más activará ese programa. Por eso es tan importante empezar de poquito, pero ir cada vez aumentando y en todas las áreas de nuestra vida, familiar, personal, laboral, social, lúdica. Hay que empezar a recuperar esa vida, ¿no?, que se tenía hace 10, 15, 20, 30 años. Hay que empezar a recuperarla, pero de muy poco a poco. No podemos ir de golpe y no podemos hacer grandes incrementos porque no podremos. Nuestro cerebro nos dirá que no, que nos estamos pasando, que estamos haciendo demasiado y a veces demasiado es a caminar 1 kilómetro. El otro día hablaba con una persona de fibromialgia y me decía, Maite, es que habitualmente yo solía caminar no 1 kilómetro, 6, 7 y 8. Y ayer fui a caminar 1 kilómetro y hoy no me puedo ni mover. Pues en el estado que está ahora, 1 kilómetro es excesivo. No debería ser ya, pero por eso se tiene una enfermedad. Yo siempre digo que a veces lo que una pide, ¿no?, que el resto de la sociedad, tratamientos médicos, familiares, entiendan que es que hay una enfermedad, a veces la propia persona que padece fibromialgia no acaba de aceptar o no acaba de entender que tiene una enfermedad, porque quiere seguir haciendo lo mismo que hacía cuando no tenía dolor. Y yo sé que luego me dicen, no, esto es imposible porque no lo hago. Sí, no se hace porque no se puede, porque no pueden, porque si podían seguir yendo a máximos, haciéndolo todo. Son personas muy perfeccionistas, muy autoexigentes y que hacen un montón de cosas, personas súper activas y que siguen siendo el motor y el pilar familiar, laboral, de amistades, y eso no puede seguir siendo así porque hay una enfermedad. La persona tiene que aceptar, que yo siempre digo, aceptar no es resignarse, hay que aceptar que tengo una enfermedad, en este caso es fibromialgia, tengo dolor, y hay que seguir, o se deberían seguir, os iría bien seguir unas pautas para poder mejorar, para poder recuperar esa vida. Pero hay que aprender a decir que no, hay que aprender a decir no puedo hacerlo todo porque necesitáis ese espacio para vosotras mismas, para cuidaros, para mimaros y sobre todo también para trataros bien, que a veces, yo siempre digo, si os viniera vuestro hijo, si viene vuestro hijo que ha suspendido, no le decís que es un inepto y que no saldrá adelante y que mejor que deje los estudios porque no sirve para nada, ¿no? Le intentáis animar, no pasa nada, buscaremos clases de refuerzo, yo te ayudaré, intentaremos estudiar más la próxima vez, buscamos soluciones a ese problema, pero no es de la forma que nos tratamos a nosotras mismas. Las personas con dolor crónico normalmente es por ese perfeccionismo, esa exigencia, esa intolerancia a la enfermedad no va a poder conmigo, y como no va a poder conmigo sigo yendo a máximos, tenéis un discurso normalmente muy autodestructivo con vosotras mismas. Os decís cosas que no diríais a un allegado o que no diríais a vuestro hijo. Y por eso a veces pongo el símil entre cerebro y niño pequeño, ¿no? Que tratemos a nuestro cerebro como un niño pequeño, con amabilidad, acercándonos, con cariño,
porque no deja de ser que es que nuestro cerebro es nuestro, es con el único que vamos a convivir hasta los últimos días de nuestra vida, ¿no? Con lo cual nos tenemos que querer, nos tenemos que empezar a tratar bien, sobre todo, y si no lo hacéis por vosotras, hacedlas para que podáis seguir ayudando, porque si no es como el Titanic, aquí nos hundimos todos. Si no os dais prioridad, si no somos egoístas en intentar cuidarnos primero a nosotros mismos, nos hundimos todos. De hecho, por ejemplo, cuando vais en avión, ¿no? O cuando vamos en avión, si hay una despresurización del avión, cuando caen las mascarillas, lo primero que se dice que es que te la pongas tú o que le pongas a tu hijo. Que te la pongas tú, aunque tu hijo tenga 2 añitos, 3 años, que dices, no, es que si no, no llegaré a tiempo. Pero si no te la pones tú primero y se la pones a la persona que tengas al lado, seguro que no llegarás para seguir ayudando. Y no tendrás capacidad para seguir ayudando a los que tienes al lado. Primero tenéis que ser vosotras, es la recomendación que os puedo hacer. Sois vosotras, tenéis una enfermedad, no lo podéis hacer todo. Y a partir de aquí, cuando empiece a encontrarme un poquito mejor, es cuando puedo seguir dedicando mi vida a ayudar, si eso es lo que queráis. Pero es importante que aceptemos que hay esa enfermedad y que no lo podemos hacer todo. Estoy a los límites de esa media horita. Entro ya en la parte esta de terapia en la naturaleza, porque la terapia de estos 4 componentes que os decía se hizo primero en el hospital y luego se trasladó en el medio natural. Y la verdad es que los beneficios del medio natural están más que demostrados, ¿eh? La simple exposición en un contexto de naturaleza, en un bosque, en un parque, se habla de 30 minutos al día y ya tiene unos beneficios físicos y psicológicos brutales. Pero además aquí utilizamos el concepto que llamamos de adventure therapy, ¿no? Que es que utilizamos las actividades en la naturaleza para hacer una intervención. Aquí también os he puesto el SIM Project, Club Inclusivo de Montaña, que es lo que os he explicado antes, que nos unía a Ainhoa, que es la secretaria de SIM Project, Albert, que es el jefe de investigación, del área de investigación de SIM Project, y Fibrocamina es un grupo que se generó de personas con fibromialgia que ya habían hecho previamente la terapia MI y ahora está abierto a cualquier persona pues, que tenga fibromialgia, y es un grupo que está integrado ya dentro de SIM Project y hacemos diferentes actividades. En la naturaleza, por el simple hecho de salir a la naturaleza y encontrarnos y hacer una marcha nórdica o una caminada de senderismo, ahora estamos haciendo una de raquetas de nieve, que va a ser la primera que haremos en la nieve, pero también hay ese concepto terapéutico, ¿no? Vamos a hacer salidas y le vamos a incorporar ese componente para intentar mejorar esa enfermedad o esa patología, no solo con ese aspecto deportivo, ¿no? De vamos a visitar lo que sea o vamos a subir a 1000 metros o 2000 metros, sino que también hay esa vertiente terapéutica y que realmente se generó SIM Project con la idea de seguir dando cabida al grupo de Fibrocamina, que una vez se hiciera esa terapia, que ahora también se hace fuera del hospital, pero que tuviera esa continuidad con esas pautas, ¿no? De ejercicio físico en la naturaleza. No me entretendré tampoco en el concepto de terapia de aventura, os lo pasaré así rapidito, luego si hay dudas preguntáis y se amplía lo que queráis, ¿eh? La terapia de aventura incluye muchísimas actividades, no solo actividades de riesgo, ¿eh? No es solo escalada o vías ferratas, no, puede ser una resolución de problemas, encontrarnos en un parque y buscar esos retos. Hay muchas modalidades, que tampoco entraré ahora, muchísimos programas diferentes. Esto surgió sobre todo en Estados Unidos, Australia y también en Europa. Es ese concepto de la utilización de las actividades en la naturaleza o en la montaña para realizar una intervención. De hecho, la frase o la definición más característica es esa prescripción de experiencias de aventura en entornos naturales, principalmente por profesionales de la salud mental, aunque aquí entran todos los profesionales, no solo psicólogos, sino que entran terapeutas ocupacionales, INEF, fisios, cualquier profesional sanitario, y con esa implicación activa tanto a nivel cognitivo, afectivo y conductual. Lo que se busca es crear retos en la naturaleza, que como digo, no tiene por qué ser de aventura, sino que es un reto en la naturaleza, en cualquier parque, y ese reto
lo que se intenta es confrontar a la persona qué herramientas utiliza para poderlos solventar, no solo a nivel individual, sino a nivel grupal. Y luego ver cómo la parte importante es ese debriefing. Una vez se ha acabado esa actividad, cómo se busca esas estrategias que hemos utilizado para resolver esos diferentes retos, cómo lo extrapolamos a nuestra vida, que nos sirva para nuestra vida diaria. Hay mucha evidencia empírica, no entraré, hay estudios, hay incluso metaanálisis, pero sí que es verdad que hay mucho a nivel de la parte social, de jóvenes y adolescentes, y mucho de la parte de reinserción a la sociedad, o de drogadicción, pero a la parte clínica no hay. Evidentemente, fibromialgia no hay absolutamente nada, o sea que aquí también somos pioneros, ¿no?, en abrir esa Adventure Therapy en la parte de fibromialgia. Esta es una foto que me gusta ponerla pues porque es donde hacemos la terapia de FibroWalk, que le llamas, Fibrocamina, que son estos 4 ingredientes, pero realizados en la naturaleza, y bueno, aquí es cerquita del Hospital Vall d'Hebron, y como siempre le tengo mucho aprecio, pues me gusta poner la fotografía. Resumen de esta parte es que la terapia multicomponente engloba estas estrategias farmacológicas con las estrategias no farmacológicas, que son las principales, que es la educación en neurociencia del dolor, terapia cognitivo-conductual, mindfulness y ejercicio terapéutico. Estos 4 ingredientes conformaron lo que llamamos el FibroWalk, el Fibrocamina, que es el estudio que hicimos dentro del hospital. Esos 4 ingredientes realizados dentro del hospital. Además, le añadimos esa capa de exposición en la naturaleza. Estos mismos 4 ingredientes, la misma terapia, la hicimos en el medio natural. Y eso es lo que le llamamos el NAT-FM. Y posteriormente, pues por la maldita pandemia, tuvimos que virtualizar toda la terapia, los mismos 4 componentes, y aquí es donde surgió FibroWalk Virtual. Os lo pasaré rápidamente porque no me extiende mucho, sobre todo porque para personas que no estén familiarizadas con la parte pues, más de investigación puede resultar un poco pesado, pero me parecía importante al menos presentar brevemente los resultados que habíamos conseguido. En relación a esta terapia tenemos estos 4 artículos publicados. Aquí tenéis el primero, que es el FibroWalk, son estos 4 componentes realizados dentro del hospital. No entraré, simplemente os lo pongo aquí porque si alguien quiere hacer preguntas y le interesa, luego os amplío lo que queráis. Fijaros, participantes, aquí participaron 272 personas, se dividieron en 2 grupos, grupo control, grupo intervención. Estos son los 2 grupos, uno pauta habitual y unos consejos en educación que los doy ya en primera visita y ejercicio físico terapéutico, y los 4 componentes realizados dentro del hospital. Se evaluaron las medidas de FIQ-R y otras medidas que son las habituales que hacemos en la unidad. Aquí tenéis el análisis descriptivo. El estudio 2 es este mismo, los mismos componentes, pero realizados en el medio natural. Primero hicimos este estudio que le llamamos estudio de protocolo, ¿no?, de diseñar cómo adaptábamos ese ejercicio físico terapéutico que realizábamos dentro del hospital, cómo lo adaptábamos a ese concepto de Adventure Therapy. Evidentemente no os lo pongo aquí porque también daría para 2 horas, ver cómo se hizo esta parte de la utilización de las actividades en la naturaleza para realizar una intervención. En este caso fue más de targets específicos en psicología, targets específicos de personas con fibromialgia. Bueno, si os fijáis, en todos los papers sale Albert Feliu, o sea que con lo que os decía, toda la investigación que estoy haciendo es, bueno, evidentemente gracias a Albert, que ayuda en todo. Luego el artículo del NAT-FM, que este ya sí, que ya fue del ensayo clínico, lo mismo, no entretendréis, 169 personas, lo mismo, la misma metodología, grupo de intervención, grupo control. Aquí fijaros que el grupo de intervención son los mismos componentes, pero en esa exposición a la naturaleza. Las variables, que tampoco entraré, se estudiaron otras variables que fueran mediadoras, pero no entraré aquí porque si alguien lo quiere preguntarlo, luego lo explico, pero no creo que sea el motivo. Pero como forma parte del estudio, formo parte del estudio, pues no quería dejar de ponerlo. Análisis estadístico no entraré. Para quien entendáis más la parte,
simplemente deciros que siempre se ha hecho con el enfoque que decimos de intention to treat, de intención de tratar, y se dividió la muestra siempre en respondedores y no respondedores y se calculó el number need to treat, que ahora veréis los resultados. Y este ya es el de la pandemia, el último que sacamos, que son los mismos 4 componentes, fue justo en el mes de marzo, cuando nos confinaron. Ahí es cuando se virtualizó toda la terapia y la verdad es que los resultados surgieron como para poder publicar un artículo científico. 151 personas, avanzo porque no me quiero alargar, se hizo circular las mismas variables, por eso podemos ligeramente comparar, aunque no sean estudios de la misma intervención, no sean ramas de una misma intervención, al menos los podemos ligeramente comparar. Luego a lo mejor Albert os puede explicar que ahora lo que haremos precisamente ha conseguido una financiación donde Albert es el investigador principal y allí vamos a hacer esa comparación de, le llamamos proyecto NANAU, de esa intervención realizada fuera del hospital, la virtual, para que sean ramas de una misma intervención y podamos realmente ver qué diferencias. Brevemente, tampoco me intervendré aquí, simplemente que veáis la diferencia entre lo que era el FibroWalk. Si miráis la última, la parte más a la derecha, porque el NAT-FM se evaluó a las 6 semanas, pero mirar solo la de post-tratamiento, FibroWalk, fijaros que todas las variables de estudio tenían tamaños del efecto entre moderados y grandes. Moderados es lo naranja y grandes es lo rojo, que significa que ha habido una mejoría importante en todas las variables estudiadas. Pero fijaros lo que pasa en el NAT-FM, que todas las variables van a ser tamaños del efecto grandes. Los que eran moderados, que ya está bien, yo ya hubiera estado contenta que todos hubieran sido moderados, pero no solo eran moderados, sino que además eran grandes y con el NAT-FM los mejoramos. Con el FibroWalk luego virtual bajó un poco, salieron resultados moderados, pero vuelvo a decir, presentaremos también, porque hemos seguido haciendo estudios, esto fue en mitad de la pandemia, que yo pensaba que hubiera sido ya una despeta total, porque estábamos todos en shock, incluso yo estaba por vídeo, ¿no?, haciendo la terapia y no sabíamos muy bien qué pasaría, con lo cual yo creo que estos resultados están muy bien por la época, ¿no?, y en el momento que se hacía. Ahora es muy fácil, nos conectamos y todos sabemos el programa, reuniones online y demás, pero yo no tenía ni idea. Y aquí sí que quiero lanzar una lanza a favor de Ainhoa, que es la que me ayudó a toda esta parte más tecnológica de cómo grabarme y el YouTube, y que yo no tenía ni idea, y gracias a Ainhoa pues lo pude hacer. Vale, aquí no entraré porque son otras variables de proceso, simplemente lo dejo apuntado, que son resultados, fijaros que siempre son entre moderados y grandes, todos los resultados que obtuvimos, tanto en variables principales como en variables de proceso. Con el FibroWalk tuvimos unas mejorías del 20% en el 60, casi en el 52% de las personas. Incluso 7 personas mejoraron más de un 70%. Y lo que os decía del number need to treat, ¿no?, que son cuántas personas son necesarias para tratar para que una mejore. Pues bueno, aquí salió un number need to treat de 2. Os puedo decir que todo lo que sea inferior a 10 ya está muy bien. Se considera que es una terapia buena, ¿vale? Pues imaginaros un 2, Y siempre hay pequeños abandonos, que es un 23%, también normalmente los abandonos están alrededor de un 30%, aquí conseguimos pues que hubiera fuerte adherencia y una reducción de un dropout, unos abandonos del 23%. Fijaros que en el NAT-FM mejoramos, se mejora casi un 67%, mejoran más de un 20%, y aquí hay una persona que mejora, un 1% que mejora más del 70% y ese 8% que mejora más de un 60%. Number 3 sigue siendo muy, muy bueno, y aquí la naturaleza, que yo pensaba que me abandonaría muchas personas porque nos pilló en medio de agosto, nos pilló en diciembre, que hacía mucho frío, pero lo redujimos, tuvimos mucha adherencia y solo abandonaron un 10% de las personas. Y el FibroWalk virtual, y ya estoy acabando. FibroWalk virtual, 30% mejoran más de un 20%, y aquí tenemos un number de 5 que continúa siendo muy, muy bueno, y un 26% que yo de verdad que no me lo esperaba, porque como estoy acostumbrada a que haya poquitos abandonos, pues para mí fue ya una desfeta, ¿no?, de Dios, que me abandona todo el mundo, pero realmente al final
fue solo un 26% y fijaros que el 22% fue del grupo control, es decir, los que no estaban haciendo la intervención. Los que estaban haciendo la intervención pues la continuaron. Variables de proceso no entraré, son variables que estudiamos, que trabajando esas variables como aquí es el TSK o la competencia percibida, se puede llegar a mejorar las variables finales, pero no entraré y ya estoy en las últimas diapos. Volver a hacer hincapié en la terapia de la naturaleza, que para mí es súper importante, a mí me ha dado la vida y me lo sigue dando cada día. Y os pondré este mini vídeo, a ver si se puede oír, dura un minuto solo. Luego os invito en el canal de YouTube, tenéis el vídeo completo. A ver si se oye. ¿Se oye? Jordi, ¿se oye? ¿No? No se oye, no se oye. Ahora sí. No, no se oye bien, Maite. Vale, bueno. Nada. Os paso solo... Si quieres, Maite, si quieres en un momentito, sí, podemos colgar el link en el chat sí, y así lo tienen, claro. Sí. Muy bien. Perfecto. Pues nada. He dicho que me ceñiría a media hora, pues tengo el cronómetro puesto, 41 minutos. Yo creo que, por lo que acostumbro a hacer, yo creo que me he ceñido bastante al horario. Bueno, Maite, con lo que me habías dicho en la previa, yo esperaba mucho más. Has estado como una campeona, ¿eh? Bravo. Bueno, jolín, Maite, impresionante, pero me ha parecido tremenda la exposición, todo lo que nos has aportado. Además, creo que con una claridad y una concisión, juntando eso, ¿no? El rigor científico, pero creo que ha sido un lenguaje muy, muy, muy fácil de entender y espero que todas las personas que nos han visto pues lo hayan disfrutado y seguro que ven ahí un montón de oportunidades. Invito, por favor, a Ainhoa y a Albert que se incorporen ya rápidamente al debate y al coloquio que tengo tantas ganas de que iniciemos. Recordar a la audiencia, por favor, ya hay un par de preguntas en la sección de preguntas y respuestas que luego más adelante, si os parece, las contestamos. Os animo, por favor, a que cualquier cuestión que tengáis la soltéis ahí porque formáis parte de esto de una manera muy especial, así que os animo. Y no sé, pues aprovechando que ya tengo a Albert en pantalla, Albert, venga, adelante, comenta, ametralla a Maite con preguntas capciosas, sácale los colores, no sé, saca de aquí jugo, Albert, por favor. Bueno, antes de nada, felicidad a Maite. En tan poco rato decir tanto era un reto, ¿eh? Y bueno, y la verdad que muchas cosas han quedado por comentar, ¿no? Como decías. Comentar también que buena parte de los estudios formaron parte de la tesis de Maite, que como ya podéis imaginar fue excelente. Recibió la mejor calificación que podía recibir, ¿no? Y bien, y es bonito ver cuando la calidad metodológica de los estudios se combina con la aplicación directa en beneficio de la gente, ¿no? Entonces son estudios muy, muy sólidos, además con un tamaño de muestra enorme. No sé si se ha podido ver, pero en todos los estudios de Maite participan más de 200 personas, casi. Eso es extraño en investigación clínica y eso también a la par le da otra vuelta de calidad, porque quiere decir que no estamos viendo los resultados en poquitas personas que tal vez podrían ser particulares y haber respondido muchísimo a una terapia, sino que estamos viendo unos efectos muy, muy sólidos en muchísima gente, ¿no? Entonces, ahora, como decía Maite, pues estamos ahí pensando en nuevos estudios. Bueno, Maite no para. Está planteando también combinar aspectos, lo mejor de lo virtual con lo mejor de lo presencial. Ya está empezando un estudio también con esto, porque fijaros que al final, bueno, la flexibilidad de Maite y del equipo, ¿no? que permitió, de su equipo, que permitió en un tiempo récord adaptar un programa que solo se había pensado para hacerlo en presencial, adaptarlo, nada, es que en menos de una semana Maite ya lo tenía pasado a virtual, ¿no? Y con un método
también para mantener a todas las personas que hicieron el programa pues, suficientemente motivados para continuar en él. Bueno, de la noche a la mañana casi, pues gracias a mucho trabajo, pues se obtuvo este FibroWalk virtual y los resultados, como comentaba Maite, la verdad que fueron buenos por el contexto de la pandemia, donde todo el mundo, bueno, que más que menos perdimos algo, ¿no? Y entonces eso sin duda impactó en la salud de todos. Y además hay estudios que apuntan que las personas con dolor crónico y especialmente fibromialgia sufrieron especialmente durante la época del confinamiento, ¿no? Así, por ejemplo, se sabe, bueno, muy en la línea también de lo que comentaba Maite, ¿no? El hecho de perder la actividad física, eso sin duda supuso algo muy duro para personas que durante tanto tiempo, por ejemplo, se habían ganado esa mayor movilidad a través, por ejemplo, de hacer programas como el que propuso Maite, ¿no? El hecho de quedar restringidos a todos en casa durante tanto tiempo, sin duda, eso empeoró la clínica de muchas personas. De hecho, hicimos un estudio a nivel español con más de 500 participantes que lideró Rubén Nieto de la UOC y participamos distintos investigadores también del Hospital de San Juan de Dios. Y vimos que es eso, que al final hubo muchos aspectos, entre ellos la movilidad, entre ellos sentirse solo, por ejemplo, ¿no? Que empeoraron la sintomatología, ¿no? Porque al final el dolor, como comentaba Maite, ¿no? Es un elemento que no solo se explica por daño físico, sino por ejemplo el estrés, la sintomatología depresiva, sentirse ansioso, sin duda incrementa la percepción de dolor, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la soledad fue un aspecto que muchas personas comentaron que les afectó gravemente a nivel de capacidad para poder funcionar, ¿no? Bien, entonces, nada, pues retomando un poquito esto, lo mejor, gracias al trabajo tan intenso que hicieron y adaptaron el programa en un formato virtual, por ejemplo, nos dimos cuenta de que ese formato virtual puede facilitar tal vez el acceso a muchísimas personas que de otra forma no tendrían posibilidad de encontrar el tiempo entre semana o que porque viven en sitios más remotos, por ejemplo, no pueden acceder. Entonces, además el programa que ideó Maite, el virtual, es que está planteado de una forma que son básicamente vídeos a los cuales puedes acceder en cualquier momento del día, cualquier momento de la semana. Entonces, yo creo que ahora queda un futuro por adelante muy, muy interesante de investigación, donde intentaremos, pues eso, bueno, Maite ya lo está haciendo, ¿no? Combinar la mayor flexibilidad y libertad y apertura de acceso que plantean los programas virtuales, ¿no? Que todo el mundo que tenga acceso a Internet desde su móvil o desde un PC y que se pueda conectar a algún sitio como por ejemplo YouTube, ¿no? Que Maite durante tiempo ha trabajado en una plataforma tan abierta que eso también facilita mucho que todo el mundo acceda, pues combinar esta mayor accesibilidad junto a que tenga incluso más eficacia que el que observamos durante el confinamiento. Hay un estudio que esperamos publicar en breve, ¿verdad, Maite? Donde hemos visto que después del confinamiento, este programa virtual que continúa funcionando y en el cual ya creo que han pasado más de 1000 personas, ¿verdad, Maite? Pues este programa funciona incluso mejor que los resultados que publicamos, que fueron eso, en esta época tan cruda del confinamiento, ¿no? Pero incluso buscando formas de combinar tal vez con cierta presencialidad, para facilitar, por ejemplo, que la gente se sienta formar parte de un grupo, que se sabe que es un elemento que explica buena parte, por ejemplo, de la eficacia de las terapias grupales, pues intentar incrementar esta sensación de pertenecer, ¿no? Buscando estos programas que se llaman mixtos o híbridos, ¿no? Seguramente encontraremos una fórmula que sea muy, muy accesible y a la vez sea incluso más eficaz, ¿no? Nada, y perdón, me he enrollado yo aquí también, Bueno, pero ya veis que también me apasiona el tema, ¿no? Albert, estamos aquí para apasionarnos todos con esto. Es que si no te apasionas con este tema, yo no sé, no esperaba menos de un hombre apasionado por su trabajo y por este tema. ¿Qué menos? Bueno, y dejo ahí
una píldora, ¿vale? A ver si Maite o si también Ainhoa que queréis comentar y Jordi. Fijaros también que con el COVID ha aparecido el COVID persistente, ¿vale? Ahora que tantísima gente ha sufrido esta enfermedad, muchos de nosotros tal vez la hemos pasado muy leve, por suerte, ¿no? Pero otros no tan leve, y aún muchísima gente continúa teniendo secuelas. Es bastante evidente el solapamiento que tienen los síntomas del COVID persistente con los síntomas de la fibromialgia y la fatiga crónica, por ejemplo. Es bastante probable que en los próximos años estas dos enfermedades, fatiga crónica y fatiga crónica, aún tengan una mayor visibilidad, esperemos. Porque al final, desafortunadamente, las personas que quedan afectadas de COVID persistente también presentan síntomas que podrían ser totalmente diagnosticables, ¿no? de estas dos enfermedades. Entonces, esperemos también que eso facilite la inyección de mayor investigación, de mayor dinero por parte del Estado y facilite pues, que podamos continuar haciendo investigación de calidad y buscando estrategias, ¿no? Para poder afrontarlo. Nada, pues gracias. Y nada, dejo espacio a Ainhoa. Perdona, Ainhoa, que no callo. Yo estoy... Perdón, Maite, adelante, No, adelante. Hombre, sí, no, este gesto es claro, este gesto es claro. No, que no quiero dejar de agradecer primero, que ya lo he puesto en el chat, a todas aquellas personas, porque sé que es muy fastidioso estar contestando cuestionarios, con lo cual les agradezco infinitamente, infinitamente, porque sin ellas no sería posible. Y quiero recalcar la gran importancia que tiene, no solo por el seguimiento individual, que esto pues forma parte, ¿no? del trabajo asistencial, pasar esos cuestionarios para saber cómo está, registrarlo a nivel individual, sino que luego nos den el consentimiento expreso para poder coger esos numeritos, ¿no? Ya ningún dato personal, ningún nombre, DNI, nada, absolutamente nada, simplemente los numeritos de los cuestionarios para hacer esta investigación, porque es lo que nos permite ir mejorando. Y en cada nueva edición se pueden introducir pequeñas modificaciones, pequeñas cosas que estamos trabajando muy codo a codo con Albert, ¿no? Esas pequeñas modificaciones que se pueden ir encontrando porque los resultados decimos que están muy bien y que estamos muy contentos, pero no deja de ser que el 70% mejora el 20%. 20% está bien, pero queremos más. Y hay un 30%, claro, no olvidemos que hay un 30% que es que no mejora. O no, al menos no mejora en una primera tanda, ¿no? de terapia que dura 3 meses y a lo mejor la tienen que volver a repetir. Con lo cual, primero, agradecer a todas las participantes el que rellenen cuestionarios, agradecer especialmente a Albert porque no es fácil poder publicar, pensar que todos estos artículos, ¿no? que llamamos papers, están publicados en Q1 y eso solo se puede hacer con un equipo detrás. Y especialmente le quiero agradecer a Albert y a Juan Vicente Luciano, que es de Sant Joan de Déu y ahora también está de profesor a la Universidad Autónoma de Barcelona, porque estoy segurísima que sin ellos no sería posible. De hecho, Juan Vicente Luciano fue mi director de tesis y Albert no, porque ya tenía 3, pero fue mi 4º director de tesis. ¿Vale? O sea que quiero decir que hay muchísimo trabajo detrás y sin ellos no sería posible. Y la parte de Ainhoa es que cuando Albert ha dicho, ¿no? Un equipo que transformó la terapia, el equipo fue Ainhoa. O sea, totalmente agradecer a todas las personas que han participado en estos estudios, porque sin su tiempo dedicado de forma totalmente altruista, contestando tantos cuestionarios, estos estudios no hubieran sido posibles y, como decía Maite, todas estas mejoras que vendrán, porque, por ejemplo, identificando qué personas, por ejemplo, son más proclives a responder a este tipo de terapia, qué tipo de persona o qué tipo de síntoma de base, por ejemplo, hace que sea más difícil que te beneficies de esa terapia, ¿no? Pues identificando esto, por ejemplo, luego se pueden pensar terapias que permitan que el beneficio sea más generalizado, ¿no? Que todo el mundo se lleve más beneficio. Y eso es gracias a toda esta información que de forma tan desinteresada tantos pacientes, tantas personas con la enfermedad pues han dedicado su tiempo a eso. Bueno, Ainhoa, que ya callamos, que habla tú, por favor. En lo que decías del COVID, de hecho en Vall-d'Hebron estamos también identificando las personas que se les acaba diagnosticando el síndrome de fatiga crónica
post-COVID. No tenían, han tenido el COVID y después se les ha acabado diagnosticando este síndrome de fatiga crónica y lo estamos registrando también para seguir, ¿no?, esa evolución de más cerca y ver pues, qué tipos de abordaje podemos hacer para este tipo de personas. Y lo que decía, agradecerle infinitamente a Ainhoa, es mi soporte en muchas cosas y en la parte tecnológica lo es 100%. Y ahora sí que me gustaría, Ainhoa, porque yo creo que tiene muchísimo que decir y puede enriquecer muchísimo este debate que estamos teniendo. Sí, sí, yo estoy, o sea, agradezco, vamos, por supuesto, a la parte académica, que mi pantalla está aquí abajo, pero me muero de ganas de escuchar a la parte persona que tengo a mi izquierda con ese paisaje brutal. Ainhoa, por favor, monopoliza el debate y llévalo a tu vivencia. Apórtanos, claro que sí, adelante, todo tuyo. ¿Qué quieres compartir? ¿O qué quieres preguntarle a Maite y a Albert? Que hable de ella, que puede hablar mucho. No, lo primero de todo, dar las gracias porque es verdad que es súper importante la investigación y muchas personas me han estado escribiendo, ay, se está investigando y gracias, y a veces da la impresión de que no hay investigación, de que no se están haciendo cosas y sí se hacen y creo que se hacen muy bien y que hacéis un trabajo increíble y yo os leía y me emocionaba leer a las personas que hablaban sobre ello. Y la terapia me gusta mucho, siempre Maite Albert siempre decís, no, han mejorado tantas personas y yo recuerdo el día que se publicó y digo, hostia, Maite, feliz día, y me dijo, pero que solo han mejorado tanto, que faltan más por mejorar, es decir, es un trabajo increíble y que la idea es que sigan ayudando muchísimas más personas. Y lo que yo quería decir es que me gustaría poder dar respuesta, que pudiéramos responder a las preguntas, que han hecho preguntas súper interesantes. Y he leído una pregunta por el chat que no la han enviado, pero creo que le han preguntado justo dos personas, que es, y te la hago a ti directamente, Maite, es si la alimentación influye, si hay algún estudio, alguna información que diga, si dejo el gluten puedo mejorar, si dejo tal puedo mejorar, porque justo ha salido, dos personas lo comentaban, pero no sabía, creo que es una pregunta muy importante, porque como persona que tiene la enfermedad, mi diagnóstico llegó después de muchos años y por el camino yo tenía dolor, yo tengo tal, pero no tienes ninguna patología, entonces es como, tú tienes síntomas, no tienes un diagnóstico, es que tú no tienes nada, es que estás loca, es que tal, es que cual, y llega un momento en que te puedes ir a cualquier pseudoterapia, cualquier cosa que te dé un mínimo de esperanza, porque eso te parece maravilloso, ¿no?, que haya esperanza. Voy a contestar la pregunta, pero antes te voy a hacer yo una a ti. Vale. Quiero que hables un poquito más. Yo la voy a contestar, lo prometo. Pero Vale. me gustaría que explicaras tu experiencia, en qué te ha ayudado. El título de la ponencia era Educación en Neurociencia del Dolor. Había también la parte de ejercicio y de naturaleza, ¿no? Pero la educación en neurociencia del dolor, que yo he repetido que es tan importante, que hace como de paraguas, ¿no?, para poder hacer cualquier otra intervención, ¿a ti cómo te ha ayudado? Yo creo que la palabra que mejor lo define es esperanza, en el sentido de que tú cuando tienes dolor, te estás muriendo de dolor, y sientes un dolor horrible en cosas de tu día a día, lavarte el pelo, escribir, en cosas básicas, y no sabes por qué te duele, ni sabes qué puedes hacer, y lo que recibes es toma medicación, ya está, pero esa medicación no te ayuda, estás en el limbo, ¿no? Tú vas de un paciente a otro, de un médico a otro, de un especialista a otro, y es como, por eso no me gusta la palabra de paciente, ¿no? Porque siempre he notado que los especialistas, que es la paciente, es una paciente refiere tal, y ya está. Y no podemos hacer nada, no hay esa humanidad de, si me duele, yo no me encuentro bien, me gustaría tener algo más, que vas a tener dolor y ya está. A mí me diagnosticaron la enfermedad diciéndome, tienes fibromialgia, no te vas a morir, pero te morirás de dolor. Y yo le tuve que preguntar, ¿y qué hacemos? ¿O qué planteamiento hay? No, sigue igual. Y yo recuerdo decir, hostia, ¿cómo que sigue igual? Si yo me estoy tomando una medicación al día, muchísima, no encuentro mejoría, no me encuentro bien, cada vez hago menos cosas, cada vez me encuentro peor, digo, tiene que haber algo más. Y en ese momento fue, no, tienes que seguir así, no hay opciones, no, ya está. Y con el tiempo llegué aquí, ¿no?, a Vallebrón, llegué con Maite, y lo que encontré, yo creo que la palabra es esperanza, porque tienes la información, las herramientas, cosas que son básicas, pero que por el camino pueden tardar años y años sin llegar, ¿no? Y yo creo que es esencial, ¿no? No nos preguntamos cosas tan básicas como por qué nos duele algo, pero es que sin ello no hacemos nada. Es decir, si a mí me duele, yo ahora sé que si me duele,
puedo caminar, que no me voy a romper un pie, que no me va a pasar nada malo, que estoy dentro de todo, no tengo nada roto, que puedo hacer cosas. Pero sin ello no puedes avanzar y es muy difícil encontrarte mejor si no tienes las herramientas y las estrategias para hacerlo. Y yo creo que la terapia es importantísima y la educación en neurociencia del dolor es básico, y no solo para mí, que tengo la enfermedad, sino para todas las personas deberían conocerlas y deberían poder tener la oportunidad, ¿no?, de deciros que, pues, de conocer, ¿no?, que te puede ayudar muchísimo, porque sin ello no tienes el mínimo de esperanza ni tienes posibilidades, ¿no?, a veces de encontrarte mejor, porque yo, por ejemplo, si a mí me dolía algo, dices, hostia, pues me duele, esto no lo hago. Y llega un punto en que dices, esto no lo hago porque me duele, esto no lo hago porque me duele, esto no me duele, no lo hago porque me duele. Y llega un punto en que dices, es que no estoy haciendo nada. Vuelves al médico, vuelves al especialista. No, si te duele no lo hagas. Y te encuentras este discurso, no, si te duele no lo hagas, toma más medicación. No, pero es que yo tomo paracetamol, nolotil, tal, y me estás diciendo que no me puedes dar más medicación, ¿qué hacemos? Entonces, es básico, y esta información debería llegar desde tu centro de atención primaria, desde el nivel más básico, no tener que esperar tantos y tantos años para pasar, o que si incluso no vives en Barcelona o no vives en un sitio en el que está esta información, no la tengas. Y yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Es esta herramienta que te ayuda en tu día a día, y que evidentemente la enfermedad está ahí, pero la forma es diferente, ¿no? Maite, siempre hay una frase que a mí me gusta mucho y que me conoce, yo creo que se la he dicho ya a todas las personas, es que no podemos cambiar la situación, pero sí la forma de sentirla, vivirla y pensarla. Y algo que puede parecer una tontería es que te cambia la vida, porque sabes que la enfermedad no es degenerativa, que no vas a acabar en silla de ruedas, que puedes hacer cosas, que puede haber momentos peores, mejores, pero sabes que hay cierta esperanza, y para mí eso es alucinante, es decir, hostia, y creo que es lo más importante de la educación en neurociencia del dolor, es eso, es que te enseña cosas esenciales para dejar para poder vivir y dejar de sobrevivir a los días. Yo, bueno, ya la habéis oído, ¿eh? Yo creo que tendría que haber hecho ya la exposición de 40 minutos, porque ha dicho claves, ha dicho cosas que son súper importantes, la atención en primaria, ha dicho conceptos muy, muy básicos, y que, bueno, que siempre le agradezco. Y te haré otra pregunta, Ainhoa. ¿Cómo la parte de ejercicio terapéutico, siguiendo estas pautas de educación en neurociencia del dolor, te han ayudado en tu vida, en tu día a día? Lo primero que diría es que, pues dejar claro, ¿no?, para quien le venga de nuevo, es que ejercicio terapéutico es desde caminar, subir, bajar escaleras, hasta hacer el gesto así de lavarse el pelo. ¿Por qué? Porque para mí, cuando Maite nos lo explica la primera vez y te habla de ejercicio terapéutico, tú te imaginas, voy a caminar, a subir y bajar escaleras, voy a saltar, voy a ir en bicicleta, y yo pensaba, es que yo no quiero ir en bicicleta. Digo, yo quiero lavarme el pelo y sentir que no me voy a morir de dolor. Yo quiero escribir y sentir que no me... Y esto también es ejercicio y también se puede utilizar. A mí el ejercicio terapéutico me ha enseñado, primero de todo, a tener paciencia, es decir, tener paciencia, y que el dolor no sea el guía de tu vida, o por lo menos intentarlo, porque es muy fácil la teoría, pero la práctica es mucho más difícil. Entonces, yo utilicé este ejercicio terapéutico, ¿no?, en caminar y en hacer este gesto, porque yo hacía así y, o sea, ahora mismo, de hecho, mi cerebro me duele hacer este gesto, pero yo hacía este gesto y yo sentía un 10 sobre 10, o sea, para mí era una pesadilla lavarse el pelo, porque se me caían las lágrimas, y por mucho que intentara decir, te tienes que lavar el pelo, que no pasa nada, que no sé qué, no, pero a mí me duele, y lo pasaba muy mal. Entonces, este ejercicio me ha ayudado a poder hacer esta reeducación, ¿no?, este proceso, que no me es que si empiezo a hablar de este proceso y cómo es, me voy a alargar muchísimo. Este proceso, en aplicarlo y en cómo ver que este calendario progresivo de este ejercicio terapéutico gradual me ha ayudado a poder decir, hostia, es que ahora lo hago y es verdad, justo ahora me dolía, pero el otro día me puse la mascarilla en el pelo y justo lo pensaba, porque digo, hostia, es que lo puedo hacer, y no siento un dolor de me muero de dolor, y no siento hostia, es que preferiría no lavarme el pelo, y hay días en que dices, pues no me lavo el pelo porque no, es que no lo veo necesario. Y este ejercicio me ha permitido recuperar, yo diría recuperar la vida, en el sentido de dejar de sobrevivir para vivir, es decir, puedo caminar,
puedo salir a pasear, puedo hacer ciertas cosas que antes no hacía. Es decir, la fibromialgia no ha desaparecido, pero sí que he conseguido muchas cosas que creía que era imposible recuperar. Y me parece esencial, es decir, ojalá hubiese llegado mucho antes, porque yo siempre, cuando hablo de Maite y de la terapia, siempre digo, el primer día vais a pensar que está chalada, con perdón de Maite, pero siempre digo lo mismo, porque es la verdad. Porque llegas después de años y años y años y años y años, que mi discurso y todo lo que tenía, mira, 2 médicos de cabecera, la enfermera, el reumatólogo, es decir, más de 7 especialistas, y se me vienen ahora, es decir, no he hecho un análisis, era, uy, no, pues si te duele tanto, mejor no lo hagas, ¿eh? No, pues el día que te encuentres tan mal, quédate en la cama, no tal. Y era esto, y mi vida era decir, hostia, es que tengo que ir al lavabo y no quiero ir al lavabo porque es que me duele salir de la cama y me duele tal. Y ahora estas cosas, por ejemplo, puedo salir de la cama y hay días mejores y peores, pero mi día no es estar en la cama y querer estar todo el día en la cama porque es lo que, entre comillas, me alivia. Y ese sentir que te alivia, en realidad no me aliviaba, pero yo no sabía que ese estar en la cama todo el día no era bueno para mí. Al contrario, yo pensaba que lo mejor que podía hacer es, me duele, no me muevo. Pero no es cierto. Ahora sé, y esto viendo la educación en la ciencia del dolor, me ha enseñado que no, que hay muchas cosas que podemos hacer. Hay algo, Ainhoa, que me resuena mucho y que me gustaría trasladar a Albert y a Maite, cogiendo todo lo que has dicho, que me parece un testimonio, vamos, pero una tesis, acabas de hacer una tesis doctoral en primera persona, es Maite y Albert, cuando tenemos personas, yo también me dedico al dolor persistente en otro área, pero también me dedico a trabajar con personas que vienen con un peregrinaje donde un lado de la ciencia, porque sabemos que sigue habiendo papers científicos que siguen hablando de que sí que hay vías de dolor, que sí que hay, es decir, hay una parte de la ciencia que sigue todavía anclada en unos conceptos que, claro, los profesionales que beben de esos conceptos luego los transmiten a los pacientes. Entonces los pacientes llegan con unas creencias que se han dado por válidas y por incuestionables. Vosotros como clínicos, ¿cómo reconducís, cómo les transmitís a los pacientes que todo lo que les han dicho, entre comillas, no era cierto? Porque, y ahí es donde había acabado la esperanza, y de repente intentar decirles, no, es que sí que hay esperanza, pero es que os han contado una parte de la historia sesgada y que no está basada en la evidencia. Y creo que las personas que tienen dolor persistente deben de enfrentarse de repente a algo que es terrible, que es, entonces, todo lo que me han contado durante este tiempo, ¿por qué no me lo han dicho antes? Y eso es un factor estresante tremendo. ¿Cómo lo abordáis vosotros eso desde vuestra perspectiva profesional, Maite o Albert? Yo creo que aquí, bueno, ayuda también el hecho, ¿no?, de tener herramientas de psicología, pero yo aquí es la verdad, es decir, y utilizo mucho la frase, ¿no?, de decir, primero confrontar a la persona, que no es una cuestión de creencia, y se lo han dicho, no, es que yo no creo en la fibromialgia. Digo, bueno, te lo podrá haber dicho el médico que quiera. Yo soy doctora por la Autónoma, pero no soy médico, soy una una fisioterapeuta, psicóloga, que va como la bata blanca ahí en el Parc del Cargol y saltando vallas y que hace cosas en la naturaleza. Pero yo les confronto la verdad, ¿no? Y les digo, mira, hay una corriente en Estados Unidos, sobre todo, que creen que la Tierra es plana. Bueno, pues todo el mundo puede creer lo que quiera, pero la Tierra va a seguir siendo redonda. Luego, las personas pueden seguir creyendo lo que les han dicho los médicos y que hay vías de dolor y que no tienen que moverse. Y sobre todo la parte de fatiga crónica, porque no olvidemos que la terapia siempre se hace con personas con fibromialgia, hoy estamos hablando de fibromialgia, pero también con síndrome de fatiga crónica. Y han sido personas muy maltratadas y vejadas en consultas. Ya no solo de que están locas, de que se lo imaginan, de que no están por ahí, de que se vayan al psiquiatra porque están mal, que es otra mala asociación, pensar que tienes que ir al psiquiatra porque estás loco, y no tiene nada que ver ir al psicólogo o psiquiatra con que estés loco. Hay enfermedades que no tienen nada que ver con la locura, pero aún hay esa percepción o esa concepción popular, ¿no?, que si vas al psiquiatra o al psicólogo estás loco. Pues no, muchas personas que necesitamos ir al psicólogo por una ansiedad, por una depresión, y eso no tiene nada que ver con estar loco, pero aún hay esa creencia, ¿no? Yo siempre digo que
no es cuestión de creencias. Igual que hay médicos que dicen que no se creen la fibromialgia y no es una cuestión de creencias, la fibromialgia existirá sí o sí y hoy en día ya es una entidad clínica reconocida, aunque sigue siendo demasiado poco comprendida y aceptada, pero es una realidad, pues lo que les voy a contar lo mismo. Y yo siempre lo que más les invito, y te puedo decir que siempre en las primeras sesiones hay unas cuantas personas que incluso se alejan un poco del grupo a llorar porque les toca, ¿no? Que ahora de golpe, y cuando viene Ainhoa en los grupos siempre les dice, ¿no? Vais a ver a Maite, aquí una chalada creo que utiliza, ¿no? De palabra, ¿no? Que os va a explicar unas cosas que... Pero se les dice la verdad y como se comprende la realidad que han vivido en consulta, porque esta es otra pregunta frecuente, ¿no? Si yo he hecho tantas terapias, yo ya he hecho yoga, yo ya he ido al gimnasio, ya me han mindfulness o he hecho no sé qué, he hecho un montón de terapias, ¿por qué esta sí? ¿No? Esta es la pregunta. Y mi respuesta siempre es, ¿por qué no? Yo sé que habéis dicho mucho, que cada uno de los profesionales os han dicho que eso sí que funcionaría y os iría bien y no ha funcionado o no os ha ido bien. Y yo solo les pido que no me den la oportunidad a mí, porque yo no hago la terapia, lo hace cada una de ellas. Y les digo, daros la oportunidad vosotras. Gracias a los cuestionarios podemos evidenciar, por ejemplo, Albert, ¿no? Con los estudios con Juan Vicente, también han podido evidenciar la gran eficacia de, por ejemplo, las intervenciones de mindfulness por sí solas, y tienen estudios fantásticos de una calidad brutal. Y yo les demuestro, digo, esto lo hemos podido reportar que hay estas mejorías. ¿Que vais a ser del 70%? Yo no puedo garantizaros, no lo puedo garantizar, no sé cuánto vais a mejorar. Lo que sí sé es que de forma general hay esta mejoría. Podéis intentarlo una vez más, daros a vosotras mismas esa oportunidad, que son 3 meses, y ver qué pasa. Y sobre todo, lo que siempre animo, porque son grupos en que, y a veces soy un poquito borde, porque no está permitido en que cuenten. Yo sí que cuento mi vida, ¿no? Pero no dejo, porque no es una psicoterapia en plan, soy alcohólico anónimo, ¿no? Y a mí me pasa, porque si no acabamos todas llorando, porque por desgracia todas tienen una vida personal, familiar, laboral, muy dramática. Con lo cual, si es explicar toda mi vida, pues sacamos pañuelos, acabamos todas llorando y eso no nos ha ayudado a reeducar al cerebro. Con lo cual, lo que buscamos es que confronten cualquier decisión. Y a mí, no es que me encanten, pero les animo a que me digan, no lo bueno, sino lo malo. Maite, esto no te creo. Maite, creo que en esto me mientes. Maite, el otro médico me dijo justo lo contrario. ¿Cómo me lo explicas? Y yo se lo explico con la verdad, con la neurociencia. No es algo que sea de la meva collita, algo que me haya inventado yo, sino que es un conocimiento que proviene de la neurociencia y les doy la explicación. Y ahí es donde es que cae por su propio peso, ¿no? Que es lo que digo. Tú puedes seguir creyendo que la Tierra es plana, pero es que va a ser redonda. Claro. Te guste o no te guste. Claro. Bueno, ¿os parece, Albert? Te voy a dar una misión. Elige una pregunta de las Q&A, una que te apetezca, y lánzasela a Maite. Ponle voz a alguna de las preguntas que te apetezca. Y Maite, te pongo el reto, respuesta 2-3 minutos, a ver si podemos sacar 5 o 6 preguntas de la audiencia y así también les damos a ellos respuesta, ¿vale? Si te parece bien, mientras Albert busca, contesto rápidamente la de nutrición, porque la de nutrición se hace muy a menudo. La de nutrición, muy bien. Lo que puedo decir, porque siempre lo que intento es hablar con la evidencia, lo que hay publicado. Con lo cual no diré si va bien o mal, lo que sí que puedo decir es que actualmente no hay suficiente evidencia para recomendar un tipo de dieta. Que está claro que una dieta sana, sin ácidos grasos, sin bollería, ¿no? Cualquier dieta que consideremos saludable para cualquier persona de nosotras nos iría bien, seguro. Todos esos alimentos que se dicen que son proinflamatorios, ¿no? Pues eliminarlos también está bien, pero no hay una dieta recomendable, decir, mira, y hay personas que han seguido una dieta estricta, una dieta sin gluten, y dicen, ostras, a mí me ha mejorado un montón, pero estamos hablando de casos únicos
pero no, un poco para lo que decía antes, recuperando lo que decía Albert, ¿no? Que son estudios hechos con una muestra muy grande y es lo que le da consistencia a esta terapia, que no es que a mí me ha funcionado, sino que hay muchísimas personas que pueden reportar que eso ha mejorado y aquí es donde podemos con un poquito más de seguridad decir pues que esto funciona, ¿no? Como dicen, y en cambio en la parte dietética se han hecho muchísimas investigaciones, se han hecho muchos estudios y no hay una dieta que digas, mira, esto lo hemos probado con 300 personas y hoy el 70% han mejorado. No hay. Con lo cual yo siempre recomiendo comer muy sano, lo más sano que se pueda, frutas, vegetales, legumbres, evitar los productos refinados, los productos grasos, esos productos que ya sabemos proinflamatorios y a partir de aquí que se coma variado y que se haga lo más sano posible. Y lo que a cada uno le vaya bien, ojo, si a mí no me da bien el gluten o a mí no me sienta bien, pues se elimina y perfecto. Muy bien. Gracias, Maite. Albert, avant. Muy bien, bueno, tengo dos. Tengo dos. Mira, dice Rosa María, dice, gracias por el trabajo hecho. ¿Se ha estudiado en relación al síndrome de fatiga crónica? ¿Funciona de la misma manera el tema dolor y la fatiga en relación al cerebro? ¿Vale? Y luego otra que está un poquito asociada. Hay personas que preguntan ¿dónde está la información para este programa virtual? Vale. Mira, y con esto voy a enlazar una pregunta que también he visto por aquí de poder acceder, porque ahora estamos hablando, ¿no?, de una terapia que se hace en Vall d'Hebron, para que ahora no se produzca el colapso, ¿no? Quiero tratarme a Vall d'Hebron, no es posible, ¿eh? Como cualquier otra unidad, aparte somos una unidad muy chiquitita, y solo se puede acceder con unos criterios de derivación muy concretos del área de influencia. Si no, no es posible acceder. Y por eso, una de las ideas, se creó SIM Project, ¿no?, del cual ya he dicho que formaban parte tanto Ainhoa como Albert, porque ahí intentamos dar esa continuidad, es decir, que las personas que no se pueden visitar en el Hospital Vall d'Hebron, al menos poder dar el conocimiento. Evidentemente, SIM Project no es un centro sanitario, es un club inclusivo de montaña sin ánimo de lucro, que nos dedicamos a ir a la montaña. Pero sí que es verdad que como hay este grupo de Fibrocamina, lo que intentamos es poder dar cobertura y aquellas personas que no tengan ese acceso a Vall d'Hebron o cualquier otra unidad, hay más de 15 unidades repartidas por todo el territorio de Cataluña, si no pueden acceder a una unidad especializada, al menos que tengan la oportunidad de recibir ese conocimiento. No les va a tratar un médico, vuelvo a repetir que no es un club, no es una entidad sanitaria, tienen que seguir yendo a su médico, tienen que ir yendo a su médico de cabecera o al hospital que les pertoque. Esto es un club de montaña sin ánimo de lucro, pero intentamos, esta charla que estamos teniendo ahora, pues es un conocimiento que lo podemos explicar y eso lo intentamos hacer a través de SIM Project. Es un poco más complicado. Es verdad que el abordaje es muy parecido, por no decir el mismo, de hecho se incluyen en el mismo grupo. Quizás se requeriría algo más de individualización en la parte de lo que es el ejercicio físico, pero, y estamos trabajando en este paper, en este estudio científico con Albert y sacaremos los resultados. Pero es un poco más controvertido y porque la fibromialgia tiene unas características que está una entidad bien establecida, en cambio el síndrome de la fatiga crónica no. De hecho, hay una gran parte, incluso de científicos, que apoyan que no es una síndrome de sensibilización central. Nosotras lo abordamos como síndrome, ¿no?, de sensibilización central, pero hay personas que consideran que no lo es. Incluso por redes, y no sé si aquí habrá alguna persona, pero es un tema un poco complicado, ¿no?, porque incluso por redes, si das algún tipo de información que una persona con síndrome de fatiga crónica puede hacer algo de ejercicio, enseguida te acribillan, porque consideran que no. Y de hecho se apoyan muchas veces, ha salido ahora la guía NICE, ¿no?, de las últimas recomendaciones, y algunos, pues cada uno lo lee como quieren, y a veces se utiliza la guía NICE para reafirmar, ¿veis? La terapia psicológica no se recomienda, el ejercicio no se recomienda. Es verdad que dice que el abordaje psicológico no cura y que no lo recomiendan como terapia para curar, pero es que yo tampoco lo recomiendo.
pero es que tampoco lo recomiendo con la fibromialgia. Es decir, el abordaje que hacemos psicológico no es para curar la fibromialgia. Una persona con cáncer, yo creo que necesita apoyo psicológico para aceptar la enfermedad y por otras circunstancias que le va bien tener ese soporte psicológico, y no por eso estamos diciendo que el cáncer sea psicológico, ¿no? Pues con la fibromialgia o el síndrome de la fatiga crónica es exactamente lo mismo. ¿Que no se recomienda para curar? Perfecto, si yo estoy 100% de acuerdo. El abordaje que hacemos no es para curar, sino esa ayuda que se necesita, sobre todo también porque se ha sido muy maltratado, como decíamos, durante muchos años. Esa es la parte del abordaje psicológico. Y la parte del ejercicio, lo que dice la guía NICE es que lo que no se recomienda es esos incrementos fijos. Que fijaros que aquí en ningún momento hemos dicho, hacemos una pauta de ejercicio, tú cada día o cada semana vas a incrementar X y lo vas a tener que hacer durante 3 meses. No. Siempre decimos muy adaptado a cada persona sabe su nivel basal, hay que hacer pequeños incrementos que serán variables, que a lo mejor las primeras semanas puedes ir aumentando, como has empezado de muy poco, puedes aumentar un poquito más, pero llegará un punto que tienes que parar, no puedes seguir avanzando. Y esos pequeños incrementos, hablo de que si una persona empieza a caminar 5 minutos, a lo mejor el incremento son 5 minutos y 15 segundos. No de 5 minutos a 10 y de 10 a 20 y de 20, ese sería el incremento gradual, eso no está para nada recomendable, ¿vale? Pero sí que es verdad que también hemos atrasado un poquito más, ¿no? Estos estudios porque hay más controversia. Hay más controversia que dificulta también a la hora de investigar, porque evidentemente uno quiere ser certero, ¿no? Con lo que dice y que no digamos ahora B y de aquí a un tiempo tengamos que decir C o que nos hemos equivocado, ¿no? O al menos tener la mayor posibilidad de que lo que estamos haciendo pues, son los resultados que se han conseguido y que no estamos yendo en contra de nadie, intentar respetar pues, la opinión. Ya digo que aquí no es solo de personas, sino que hay también investigadores que opinan de una manera diferente. Pero hasta el día de hoy, como digo, dentro, si consideramos que es síndrome de sensibilización central, hay otra parte de investigadores que se considera que igual que el dolor es una opinión cerebral, la fatiga también, que es para parar. Eso, y déjame puntualizar, no significa que no se pueda llegar a encontrar una causa, incluso yo diría que física. Y lo digo porque ha salido un estudio, pero que es a nivel de laboratorio y a nivel de animales, que sí que podría haber como una parte de autoinmune. De hecho, a que pase a la clínica, ¿no? O a la parte humana falta muchísimo. Pero pongamos en el ejemplo que hemos avanzado mucho y hay ese factor, ¿no? Autoinmune, con lo cual el cerebro no estaría evaluando tan mal, realmente estaría creyendo que hay un peligro porque realmente hay un peligro. Pero igualmente no invalida esta reeducación, porque esto lo podemos hacer incluso con dolores persistentes, como decía antes, que están diagnosticados, que tienen una prueba. Esa posibilidad de reeducar, porque siempre va a ser esa opinión del cerebro, sirve igual. Claro, si hay un daño físico real, más complicado convencer al cerebro de que no se preocupe, ¿no? Porque tenemos ese daño. Pero eso, o sea, la parte de reeducación continúa siendo igualmente posible. Por eso siempre digo que cuando hacemos reeducación, no es solo para el dolor de la fibro, ¿no? Que parece que como que lo podamos dividir. Oye, mira, esto va a servir para el dolor de la fibro, pero para el dolor de la artrosis te va a quedar igual. Pues no, es una reeducación en general. Lo que pasa es que es lo que digo, cuando hay una enfermedad, una prueba, ¿no? Una prueba física de lesión o de daño, pues nos complica un poquito más decirle al cerebro que tranquilo y que no pasa nada. Claro. Pues a ver, Maite, eso que acabas de decir responde a una pregunta de Ramón que decía sobre el tema del dolor sin fibromialgia, ¿también se aplica? La respuesta es sí, evidentemente. Sí. El dolor, independientemente de que sea lo que subyace atrás, es el dolor como experiencia, ¿no? Con lo cual, ahí yo creo que está respondido. Y voy a aprovechar para hacer dos preguntas en una. Y si me permites voy a disparar de Albert, voy a tirar a Albert ahí, ¿no, Albert? Sí, porque me parecen preguntas interesantes también como psicólogo y como biólogo. Hay una pregunta de María José que dice, ¿por qué se pierde la memoria? Yo no me acuerdo nada de lo que hice el sábado. Y otra pregunta que nos la hace Manuela, que dice, a mí me diagnosticaron primero depresión ansiosa y al año la fibro. ¿Van acompañados?
Ujú. A ver, el tema de la percepción, tener la percepción de que uno pierde la atención, la memoria, es posible que tenga mucho que ver con la mala calidad del sueño, por ejemplo, que es muy habitual en las personas con fibromialgia que tengan problemas de sueño, y también con la propia sintomatología a veces ansiosa y depresiva. O sea, cuando hay ansiedad, haya fibromialgia o no, es muy habitual que la atención no está especialmente centrada o focalizada, ¿no? De tal forma que si la atención no está centrada, ah, no puedes observar algo y luego poderlo recordar, ¿no? De tal forma que a veces también estos problemas de memoria a veces tienen que ver con la atención, ¿no? Pero bueno, es un campo que se está estudiando porque también a veces hay un poco de debate. Ahí en mi investigación no parece que nos pongamos muy de acuerdo, ¿no? A veces, pero bueno, hay debate, ¿no? Porque hay estudios que indican que sí que hay como problemas objetivos de memoria y de atención, y hay otros que es más la percepción de que no hay una buena memoria o no hay una buena atención. ¿Sabes? No es tanto el valor real, sino la percepción que uno tiene, ¿no? Que es un poco como de tengo más mala memoria de lo que tenía o de lo normal, ¿no? Pero que tal vez el valor objetivo no es tan distinto a otras personas de, por ejemplo, la misma edad, ¿vale? Pero bueno, hay distintos aspectos, no sé si Maite quiere añadir algo aquí también, ¿no? Pero la falta de sueño, la ansiedad, la sintomatología depresiva, que todos ayudan a que la atención y la memoria no sean muy finas, ¿no? Bueno, y luego, perdón, ya engancho, Maite, si quieres decir algo. Sí. Y luego engancho con el tema de la depresión y como un disparador, ¿no? de la aparición de la fibromialgia, ¿no? Hipótesis sobre el origen, ¿no? de la enfermedad, ya decía Maite, hay muchas, ¿no? Y sí que parece que no es una sola causa la que dispara la aparición de la enfermedad. Hay personas que informan que les apareció la enfermedad, como decía Maite, ¿no? Por una historia de vida complicada, ¿no? Por un estrés que se diría como este tipo crónico, ¿no? Un estrés muy sostenido durante mucho tiempo, muchas tensiones, pues lo que sea a nivel laboral, a nivel familiar, historias de muchas personas que, por ejemplo, al final son las grandes cuidadoras de su casa, ¿no? Personas que cuidan a los padres, a los hijos, a los nietos, ¿no? Son perfiles de una elevada carga, ¿no? Una elevada carga mental, emocional, que es sostenido durante mucho tiempo, ¿no? Y se sabe que el estrés crónico facilita que se disparen, o sea, que aparezcan algunas enfermedades, ¿no? A veces el estrés crónico dispara la depresión, problemas de ansiedad, a veces puede disparar aspectos que tienen que ver con esta elevada sensibilidad dolorosa, ¿no? Entonces, podría ser que sí, que hubiera habido algún tipo de asociación. A veces hay personas que informan de eso, de épocas muy largas de estrés y luego aparece la fibromialgia. Otras personas informan, por ejemplo, que tuvieron un accidente de tráfico, algo muy agudo, ¿no? Y después de ese accidente apareció, ¿no? Se cronificó ese dolor. Y hay otras personas que dicen que a partir de un evento o de una circunstancia emocional como muy intensa, por ejemplo, esta depresión que comentaba, pues podría haber facilitado como la entrada, ¿no? La aparición de estos síntomas añadidos. Y es que es un campo también que está muy poco estudiado, pero por ejemplo, la percepción de dolor se sabe que está alterada cuando hay depresión. O sea, la propia depresión tiene asociada alteraciones en el procesamiento del dolor. Y puede ser que en determinadas personas, por lo que sea, por determinadas, eso se habla a veces de vulnerabilidad, ¿no? Hay personas que somos más vulnerables a tener úlcera de estómago, ¿no? Y otras a tener problemas intestinales, otras a deprimirse, ¿no? Y otras a tal vez a que aparezca esta sensibilización central que facilite, por ejemplo, un mayor dolor, ¿no? Pues entonces, ante esas agresiones o ante esas circunstancias estresantes, agudas o crónicas, pues hay algunas personas que tal vez eso es una teoría, facilitaría la aparición de, por ejemplo, la fibromialgia. No sé si he respondido un poquito a Mucho. a la persona que ha hecho la pregunta, pero bueno. De la parte de memoria,
yo normalmente tiendo a llevármelo al terreno de la educación en neurociencia del dolor, ¿no? Y yo creo que una forma muy gráfica de entender, porque claro que hay problemas cognitivos y que hay problemas de memoria y unas se le olvidan cosas e incluso también, bueno, problemas también de equilibrio, de orientación. No se ha demostrado que haya un deterioro cognitivo, es decir, que tengan problemas cognitivos, ¿no? Problemas de eso, de falta de memoria, me he olvidado las cosas, no me acuerdo de como antes, o seguramente de lo que hemos estado hablando aquí, acabas de decir algo y ya no se acuerdan, eso es absolutamente real. Pero eso no es igual a tener un deterioro cognitivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen estos déficits de memoria? Y es muy fácil. Si yo tengo a alguien que se ha vuelto loco y me está persiguiendo con un cuchillo o tengo un león que me quiere comer, Albert o tú, Jordi, me podéis decir lo que queráis, que es que no me voy ni a acordar. Es decir, si partimos de esa base en que yo estoy en peligro, mi cerebro cree que estoy en peligro, aunque yo no tenga la percepción de estarlo, pero mi cerebro sí tiene esa alarma activada, es que es imposible que se dé cuenta de nada. Pero eso lo hemos vivido cualquier persona sin tener este tipo de enfermedad. Es decir, yo un día me han dado una mala noticia del trabajo, me he discutido con no sé quién y encima mi marido no sé cuántos, o los hijos, patatán, o me han dado una muy mala noticia de fallecimiento de alguien. Ese día, a mí me acaban de decir que me ha fallecido un familiar, ¿alguien se cree que ese día yo seré capaz de coger el diario, el periódico y leer y enterarme de lo que leo? No. Y eso nos ha pasado a todos, que ese día que estás más estresado, que estás ansioso, ¿no? O que tienes esos síntomas de depresión, tú coges un libro y no te enteras de nada. Lo lees una vez y dices, no me he enterado, he leído y no sé qué. ¿Eso significa que tengo problemas cognitivos? No. O no, problemas no. Deterioro cognitivo, no. Cuando solucione el problema, cuando deje de estar en peligro, la recuperaré. Con lo cual la memoria, ¿no? Esa pérdida de memoria, se acompaña con la sintomología y cuando hay una recuperación no es que solo se mejore del dolor, sino que se intenta mejorar o se mejora de otros síntomas, incluso la parte esta que decía también Albert, de la falta de sueño. Y el apunte de depresión, simplemente, que yo digo, después de 5, 10, 20, 30 años de dolor, 40, que además he sido ignorada, que además me han dicho de todo, pero si lo que no es normal es que uno no tenga depresión, si una persona después de pasar todo este periplo me dice que es feliz de la vida, yo a lo mejor es la persona que derivaría al psiquiatra, porque muy normal no es que te hayan dado golpes por todos lados, que te duela el cuerpo, que no puedas ni pestañear del dolor y que te sigan diciendo que no te pasa nada, que te vayas a tu casa y que intentes alegrarte un poco la vida y ver las cosas positivas de la vida, que espero que cada vez esto pase menos, pero ha pasado mucho, con lo cual aquí es que es inevitable. Con lo cual esas personas yo no catalogaría de decir es que tú eres una persona depresiva y aquí y pierdo los términos, ¿no? Decíamos que la depresión podría llegar a ser una posible causa de fibromialgia en el sentido que crea ese contexto de peligro perfecto para el cerebro para activar el programa del dolor, pero al revés también. Cuando yo ya he pasado todo el periplo, me han acabado diagnosticando de fibromialgia, cuando no encuentro una respuesta es que la ansiedad y la depresión es que están tan a la orden del día que es que son prácticamente primas y hermanas, ¿no? Van de la mano, igual que cualquier otro síndrome de sensibilización central. Pero vuelvo a repetir, no por la persona. Tenemos mucha culpa los que estamos al otro lado, los que nos dedicamos, ¿no? O las personas que se dedican a este tipo de enfermedades que no se entienden de forma correcta y no se da la atención y el abordaje que se requeriría. Claro. Quería decir que es algo que quería decir antes, justo cuando le has dicho a Albert que buscara preguntas, iba a decir, aprovechando mientras las busca, pero Albert ha sido muy rápido. Y es dar las gracias a Maite y a todas esas personas y personal sanitario que realmente están ahí y que realmente buscan la forma de ayudar, porque creo que es súper importante, es decir, es muy importante en el sentido de que muchas personas lo han escrito por el camino, ¿no? Estaba leyendo justo en el chat una persona que decía, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí me tratan así y tú me tratas así? Y es verdad, y creo que es súper importante y aprovechando, yo os diría, ¿no? Que sigáis luchando y que no os rindáis, aunque es muy, muy difícil, porque en el camino lo que te encuentras es todo esto, ¿no? Es esa desgana de decir, te chocas con la burocracia para acceder a un personal sanitario que de verdad te ayude,
cuando pides apoyo psicológico te encuentras con un profesional que te dice, no, yo no creo en tu enfermedad, pero bueno, te puede ayudar. Y es un constante de que tienes que estar luchando contra tantas cosas y suficiente tienes ya con tener fibromialgia y con tener tus cosas como para tener que pasarte todo el camino que no te ayudan, sino que al contrario te van echando más piedrecitas y más cosas por encima. Y que de verdad, que muchísimas gracias y que siempre lo digo porque Maite siempre le sale del corazón ayudarnos y hacer tantas cosas, pero yo siempre le digo, ojalá una mínima parte de todo lo que hacéis vosotros la tuvieran todas las demás especialistas que te encuentras por el camino. Solo con una mínima parte yo creo que nos conformaríamos muchas personas, porque es que ya sería muchísimo, muchísimo. Y animar a todas las personas que estéis, que preguntéis todo lo que necesitéis y que todas las dudas que se quieren sin responder, que las enviéis, que las escribáis, porque están saliendo muchísimas dudas y creo que son súper importantes y que ojalá ya hubiesen llegado la respuesta a todas ellas. De hecho, una persona pregunta, y me ha gustado mucho esta pregunta y te la quería hacer, Maite, es ¿por qué me duele el roce de las sábanas si es solo una sábana? Y creo que es una pregunta que más de una persona se debe hacer, porque algo como un roce de una sábana puede ser tan doloroso o el roce de unos pantalones puede ser tan horrible esa sensación. Quiero decir que hay muchos profesionales que nos dedicamos y que sabemos de neurociencia, que aquí parece casi que seamos los únicos del mundo. Afortunadamente hay muchos, porque estamos realzando la parte negativa y tengo que lanzar también una lanza a favor, ¿no? Hay muchos grupos. Sí. Por eso gracias a toda esa gente y que se sigan sumando a sumar, de verdad. Compañeras de la unidad, por ejemplo, de sensibilización central también de Tarragona, ¿no? Que están haciendo un trabajo también en educación y neurociencia del dolor, estamos juntas en PADEIC, que hay muchísimos profesionales y cada vez más, y que estos mismos profesionales en los cuales afortunadamente hay médicos de familia, ¿no? Porque yo creo que son un pilar indispensable, que se hable ese mismo lenguaje, pues se está haciendo trabajo, como decía, desde el mismo PADEIC, ¿no? Para divulgar esa educación en neurociencia del dolor por todos los profesionales, con lo cual quiero decir que se está trabajando, que realzamos la parte negativa, pero hay muchísimos profesionales que afortunadamente a día de hoy entienden la enfermedad y se aborda de forma correcta. Y la pregunta que me hacías, Ainhoa, era... Uy, te iba a decir la respuesta, porque cuando... Las sábanas, ¿no? Sí, las sábanas. Sí. La palabra. Muy bien. Pues por lo que decíamos antes, ¿no? De ese sistema de alarma, de peligro que está hiperactivado. Acordaros que antes creía que os había puesto el ejemplo, ¿no? De cuando se activaran esas áreas en el cerebro, y ahora lo voy a poner, y disculpadme porque lo voy a hacer muy gráfico y muy sencillo. El proceso es complicadísimo, pero imaginaros, yo me hago una caricia, y de 0 a 10 pues hago una presión de 2, ¿no? Esta presión de 2, que no es el dolor, es la presión, recorre el sistema nervioso, llega al asta posterior, que hay toda una serie de procesos, y pongamos que ya llega al cerebro. A mí me llega, oye, han estado tocando la mano con una presión de 2. Mi cerebro evalúa y dice, pues chulo, me gusta, perfecto, la caricia me ha gustado. En una persona que está sensibilizada, que esto alguien también lo preguntaba, ¿qué era esa sensibilización? Muy complicado de explicar aquí, pero es esa amplificación de las señales. Yo hago una presión de 2, pero mis tejidos empiezan a reportar, oye, que nos han tocado con una presión de 4. Llega la asa posterior dice, oye, no, que nos han tocado de 6. De la asa posterior sube el cerebro de golpe y porrazo le llega que le han hecho una presión de 8 y dice, uy, me acaban de presionar de 10. Eso es como si me machacaran la mano. Con lo cual esa caricia o ponerme la ropa a mí me acabará doliendo igual que si me hubieran dado una tunda, ¿no? O me hubieran machacado la mano, porque hay esa amplificación y hay esa mala evaluación por parte del cerebro cuando le llega esa señal que evalúa también mal lo que significa que me llegue una presión de 2 o que me llegue una presión de 8. Y vuelvo a pedir disculpas porque esto no es exactamente así. Podría hacer un montón de matices yo misma de lo que acabo de decir, pero es de la forma que he encontrado que pueda llegar a ser más gráfica, ¿no? O que de alguna manera, sin entrar en ningún concepto técnico, se pueda entender. Pero vuelvo a decir que he dicho, yo misma soy consciente de que he dicho incorrecciones, pero es la forma que creo que se puede llegar a entender, ¿no? Por qué una caricia, un abrazo, ¿no? Ponerme la ropa, puede llegar a ser doloroso. Si mi cerebro
Y digo lo de incorrecciones porque también hay algunos investigadores que pueden llegar o consideran que no hay esa amplificación del señal, que simplemente una evaluación por otros factores, pero hay una evaluación errónea, es decir, que al cerebro le llega un 2, no le llega un 8 y evalúa mal ese 2, ¿vale? Por eso que habría muchos matices. Pero bueno, de forma general es eso y siempre es en última instancia la evaluación que mi cerebro haga de esa presión o de ese posible daño, ¿no? Real o potencial. Muy bien, pues son casi las 10. Qué maravilla, qué increíble, ¿no? Yo creo que vamos a poner punto y seguido, porque yo creo que esto continúa y decir punto final me parece que es absolutamente incorrecto. Entonces, a mí me gustaría hacer un par de comentarios. Hemos llegado a 115 conexiones. Maite, me decías el otro día, ojalá con un 50%, pues creo que envié al final unas 155 solicitudes y hemos tenido 115 conexiones. Y lo que ha pasado en el chat ha sido espectacular. Y creo que el primer mensaje que me quedo con esto es conexión. Estas cosas conectan y hacen que la gente comparta experiencias en un espacio donde por fin dejan de estar solas, ¿no? Y de alguna manera yo creo que desde el punto de vista más clínico, ojalá podamos ser cada vez más los que ofertamos marcos de seguridad y no de amenaza con ese concepto de neurociencia, ¿no? Maite y Albert, si los que nos dedicamos a esto formamos parte de la amenaza, ¿de qué estamos hablando? Los profesionales de la salud debemos de dar seguridad para que ese cerebro evalúe nuestra presencia, nuestro contexto, nuestra aportación, como aquí me encuentro más seguro. Pero ¿cómo puede ser que las personas que clínicamente tienen que ayudar a las personas con dolor persistente sean parte de la amenaza? Es una locura, es el mundo al revés. Y luego, sin embargo, pues eso, machacamos con medicación, pues para entonces calmar al sistema cuando con mi propia intervención estoy incendiando al sistema, ¿no? Entonces, bueno, estoy súper emocionado de ver la participación de la gente. Os estoy agradecido como no os podéis imaginar, porque creo que no puede haber mejor debut para el pub científico que esta experiencia que hemos tenido los cuatro. Decir a toda la audiencia que sabemos que se han quedado algunas preguntas sin responder por cuestión de tiempo, era evidente. Por favor, os invito a que al mismo mail del pub científico donde pedisteis la solicitud, me enviéis las preguntas, porque Ainhoa ya me ha dicho que yo las tengo que reenviar, porque se ha hecho también mi secretaria y me encanta que así sea, y me ha hecho parte del pack. Ainhoa, trabajo en equipo. Gran trabajo en equipo, sí señor, conexión, con lo cual hay que ser coherente y feliz de serlo. Así que por favor a la audiencia mandad esas preguntas y estoy seguro que irán obteniendo respuestas si no ha podido ser aquí en directo. Y no sé, pediros a Ainhoa y a Maite y a Albert si queréis una última palabra de despedida pues al evento, a la audiencia. Estaré encantado y así damos conclusión a esta experiencia tan chula que ha sido estar con vosotros y que os agradezco de corazón, os lo digo en serio. Bueno, agradecer evidentemente a todo el público, que además quedan aún 82 personas después de 2 horas y son casi las 10, o sea, agradecerlo enormemente, evidentemente a ti, Jordi, por la invitación, por el hecho de poder participar, ¿no? Y poder seguir divulgando. Y yo no me alargaré más, simplemente diré una frase: que nadie permita que nadie dude de su dolor, que no se permita más, que no se permita que nadie, me da igual que tenga bata blanca, que sea el Papa de Roma o que sea quien sea, que nadie permita que le digan que su dolor no es real. Porque podemos discutir y podemos investigar y podemos hacer muchísimas cosas. Si es el cerebro, si no lo es, podemos hacer muchísimo, pero no hay que dudar nunca de que el dolor es real, y más en este tipo de personas, porque precisamente son todo al contrario de lo que normalmente se intenta etiquetar, ¿no? Que son personas vagas que lo utilizan para no hacer nada. Quien realmente conoce la enfermedad, y hablo específicamente de fibromialgia, podría englobar también síndrome de fatiga crónica, como he dicho, son personas muy perfeccionistas, muy autoexigentes, muy trabajadoras, excesivamente activas y responsables, diría que hiper responsables de todo, con lo cual no es verdad.
si no se va a trabajar, si no se hace una actividad, es porque realmente no pueden, hacen muchísimo más y como el dolor se lo permiten, ¿no? Porque ellas mismas han aprendido a autogestionar su dolor, siguen tirando millas, o sea, se están muriendo de dolor y siguen adelante y siguen yendo y siguen haciendo. La fatiga no, porque cuando viene la fatiga las aplaca y ahí no hay nada que hacer, ¿no? Pero que reafirmar ese concepto. El dolor es real, luego podemos hablar de 50.000 estrategias para abordarlo, pero que ya nadie más permita que le digan que su dolor no es real. Bueno, pues agradecer la oportunidad. Gracias a todas las personas que habéis participado. Gracias a todas. De alguna forma os hemos sentido muy cerca, a pesar de lo telemático. Y nada, espero que podamos volver a coincidir en un futuro. Y gracias de nuevo por la ayuda que hacéis a todas y todos facilitando que se haga investigación de este tipo. Y nada, aquí estamos para... Bueno, nada más feliz nos hace que poder trabajar para que todos podamos vivir mejor. Es decir, que gracias por la oportunidad también de darnos un trabajo y un sentido. Muchas gracias. Que me he emocionado y ahora no puedo hablar. No, que gracias por poder estar aquí, por poder escucharos y que es un placer poder ayudar y siempre que colaboro y siempre que Maite te gusta y siempre lo pienso, digo, por supuesto, digo que nadie más sienta ese principio que yo sentí de falta de información y demás y poder ayudar a más personas. Pues bueno, gracias de corazón. Ojalá sigamos en este camino todos aportando seguridad a la gente que lo necesita, disipando amenazas y estoy de acuerdo con todos ellos. Los protagonistas sois vosotros. Sin vosotros, nosotros como terapeutas, pongámonos esta etiqueta si queréis, no tenemos ningún sentido. Gracias a vosotros aprendemos cada día. Sin vosotros no hay aprendizaje de verdad, porque en el laboratorio se ven cosas, pero los que nos dais la realidad sois vosotros con vuestras historias. Y esas historias son la mejor ciencia que puede haber en el universo. Gracias por estar aquí. Un abrazo cariñoso a todos y a seguir adelante.